siempre, a ver, todos tenemos que decir que aceptamos que nuestras brillanteces queden registradas para la historia. Este, así que bueno, les aviso que espero brillanteces de ustedes. La idea también de estar con cámara es que el verdadero aprendizaje es la co-construcción del conocimiento, así que todos sin duda vamos a tener algo para decir y además, a ver, si damos una clase, no sé, sobre esquizofrenia o sobre, yo qué sé, no sé, cólico nefrítico, bueno, esperemos que no lo hayamos tenido todos, pero situaciones de crisis, a ver, que levante la mano el que no la tuvo, ¿no? O sea, todos nosotros, es la vida. Dicen que cada 10 años, ping. Así que si andan bien, tengan cuidado con los escalones de las escaleras y todas esas cosas porque se acerca. O sea, a todos nos ha pasado, a todos nos va a seguir pasando colectivamente, bueno, esto COVID, pero personalmente, yo qué sé, una ruptura de pareja, la muerte de alguien muy cercano, una enorme desilusión, migración traumática, bueno, ¿quién no? Por otro lado, es la sal de la vida, ¿no? O sea, aquello del completo bienestar como salud que plantea la OMS es hiper cuestionado, y de hecho hay un psicoanalista francés, Jean Furtos, que dice que es la definición de un autista social. A ver, estoy en completo bienestar, pero bueno, se mueren no sé cuántos niños de hambre por día, hay un perrito tirado en la vereda, recién nacido, o sea, lo de completo bienestar, no, o sea, la vida, la sal de la vida es que sea también transitando crisis, que además digo, a ver, no es que uno las elige, se te atraviesan, y todos los que estamos acá somos sobrevivientes, porque si estamos acá, a ver, en el caso mío pudiéndoles dar una clase, y en el caso de ustedes participando, ahora este ratito escuchando, pero después vamos a estar participando todos, bueno, quiere decir que se sobrevive, que siempre que llovió paró, además ahora que estamos muy entusiasmados con nuestra superación de COVID, volvemos a ser orgullo nacional, ¿no? Cuando éramos los primeros en muertos, entonces, bueno, de alguna manera esto de COVID también nos da una especie de taller vivencial de qué se siente, de se acaba todo, wow, vuelve a haber luz al final del túnel. Así que por eso digo, este es un tema en el cual esta clase, este intercambio pretende ser nada más que poner sobre la mesa algunas cosas y ponerle nombre a las cosas que hemos vivido. Y la idea de formarse en intervención en crisis es, chao, o sea, transformar en técnica lo que fue vivencia, ¿no? O sea, no se puede jugar el partido, relatarlo, no se puede ser técnico y jugador. Y bueno, y la idea es que uno primero es jugador y después deviene técnico. Entonces, todos nosotros, ustedes los miro cuando decía de todo, me refería a Luisa Edades, que tenemos de todo, tenemos algunos jovencitos, algunos no tan jovencitos, y bueno, digo, cuantos más, acá lo bueno, ¿no? Los que tenemos más años sabemos más, porque sobrevivimos a más crisis. Miro acá al compañero Juan Britos, por ejemplo, ¿no? A Silvana, gente que más sazonada, miren qué linda palabra, más sazonados en la vida. Eso es mucho mejor que viejo ni esas cosas. Yo tengo una sola pantalla, pero si hago dos pantallas seguro que aparece algún otro coetáneo también. Así que bueno, o sea, ¿Dónde estás vos pasando esta crisis etaria y y yo era, política? qué malo que sos, vos crees que me odien de entrada, estoy en La Paloma, para mí fue oportunidad maravillosa, hace 2 años que estoy viviendo en La Paloma, así que no puedo vibrar demasiado con los lados negativos porque para mí fue realmente una oportunidad maravillosa. Te cuento, Luis, que me acabo de hacer todos los análisis y a ver, a- una chiquilina, todos los análisis óptimo. Así que, por eso digo, también las crisis tienen su lado de oportunidad. Bueno, eh, entonces, ya les digo, o sea, a ver, yo digo, el que se quiera formar en crisis, obviamente, a ver, no es para todos, ¿no? Porque los que son más callados, más, no tan mandones como soy yo, más reflexivos, más tímidos, no es la intervención en crisis el decir la opción, ¿no? Laboral o de formación, porque chao, esto requiere poner toda la carne en el asador, salir corriendo, pasar noches sin dormir, jugársela, mandonear a diestro y siniestro, o sea, cabeza absolutamente opuesta a lo que sería un psicoanalista clásico
o lo que sería alguien que se dedica a talleres de reflexión o mindfulness, ¿no? O sea, pero, o sea, eso es cuando uno dice, bueno, ¿qué elijo? Yo elegí esto, bárbaro. Y además también es muy difícil de compatibilizar esto con psicoterapia, porque cuando uno trabaja en esto, a ver, me viene, no sé, vengo del hospital, me acuerdo una vez una señora que se le había muerto un hijito de leucemia de 2 años y otro de 6. Y yo en aquel momento atendía, y llego a mi consultorio y tengo una señora delante mío sentada llorando 50 minutos porque el marido le regaló un pantalón amarillo y no un pantalón. Y entonces a uno se siente sicario, ¿no? Porque decís, bueno, hija, divorciate, matate, yo qué sé, digo, porque, a ver, viste, la vida es otra cosa. Entonces, está bien, o sea, la razón por la cual a la señora le afecte tanto seguramente requiere una ayuda, pero, o sea, también es esto, ¿no? De que si uno se dedica a estas cosas, que obviamente también tiene mucho de cerca con el trabajo comunitario, con el trabajo institucional, ¿no? Imagínense en INAU, CAIF, UCC, están todo el tiempo, ¿no? Escuelas disfrutables, todo el tiempo trabajando en crisis. De hecho, Escuelas Disfrutables es un programa de primaria, volante, un equipo volante para intervención en crisis. Bueno, no es muy compatible con lo otro. Por eso digo, esto no es que uno diga, bueno, todos vamos a formarnos en crisis, no. Pero el tema, ¿cuál es? De que no te elige la crisis. O sea, vos estás haciendo, no sé, esperando en el almacén para comprar 200 gramos de salame, y de repente, ¡pum! Un auto pisa un gurí que está en la vereda. Y chao, y vos estás ahí. Y estás ahí no como psicólogo, estudiante de psicología, estás ahí como persona, como ciudadano. Yo siempre digo que esto habría que enseñarlo en los liceos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo primero que hacer? No es un psicólogo ni un psicoanalista, no, no, es la persona de carne y hueso que está ahí, y esas son habilidades básicas, y por eso con Luis siempre decimos, bueno, esta clase hay que darla o darla en persona, en Zoom, en un avión, no importa, hay que darla. Así que la idea es que esto para todos ustedes sean como herramientas básicas. También esto implica muy poca teoría y todo, ¿qué hacemos? ¿No? Porque de alguna manera teoría, por supuesto, es lo que ustedes llevan de toda la carrera, y uno ahí se juega con todo lo que sabe, a ver, no solo de la carrera, de la vida, de Benedetti, de lo que vio en Cinemateca. A ver, para entender que siendo una prostituta me va a servir mucho más de repente una película que vi, una prostituta que se le muere un hijo, que lo que estudia en la carrera. Pero de cualquier manera, chao, ¿no? O sea, estamos todos jugados, y ahí es donde es como, a ver, un requisito básico tener las herramientas fundamentales. Yo preparé hoy, para hoy, algo especial para ustedes, que es intervención en crisis para psicólogos. Porque si bien yo digo, bueno, nos puede tocar a cualquiera, ¿qué pasa si les toca a ustedes? Uno siempre responde con lo conocido. Y el tema es que es muy importante que en esta formación de grado, ya sea se dediquen o no, se dediquen a lo que sea, sepan qué no tomar de su formación de grado y qué sí tomar. Entonces eso, por eso hoy preparé algo como especial para ustedes. Y les quiero contar justamente para empezar, qué pasa cuando uno solo usa su formación. Yo trabajé 30 años como docente de la universidad, en Facultad de Psicología y en Facultad de Medicina. Y en Facultad de Medicina, como les decía Luis, me dediqué todo el tiempo al trabajo en maternidad, ¿no? En las maternidades públicas, para ir a clínicas. Eh, y cuando en los primeros años, y esta es una de las razones por las cuales yo me dediqué a esto, nosotros, claro, a ver, ¿qué hace un psicólogo en un servicio de maternidad? Y bueno, obvio que sí, está bárbaro, ¿no? Bueno, a ver cómo se siente embarazada, pero donde hay que estar es las situaciones saladas. A ver, nace un bebito de 500 gramos, nace un bebito down. A ver, esta señora casi se nos pela porque tiene una cardiopatía y está embarazada y hay que hacer una interrupción y la pobre mujer lo último que quería era interrumpir. Bah. Entonces uno está ahí para cosas saladas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A ver, uno tiene su corazoncito. Y entonces llega un momento en que vos decís, wow, basta, ¿no? Me acuerdo en las estadísticas que hacíamos todos los años, decíamos de cada cosa cuánto vimos. Y todos los años veíamos 100 situaciones de muerte de un bebé. Muerte enseguida de nacer o al final del embarazo, ¿no? ¿no? Es muy duro, porque bueno, digo,
es muy, no solo lo que podemos todos entender de qué significa perder un hijo chiquito, pero también, a ver, en el embarazo, ¿no? O sea, esta situación donde al contrario, te preparás para todo lo contrario, estás así, ¿no? En un estado de sensibilidad, ¿no? Lo que Winnicott llamó preocupación materna primaria, o sea, te agarra, pero mal, mal, mal. O sea, estás dispuesto, ¿no? En flor para entregarte y en vez de eso, ¡pah! ¿No? Un marronazo en la cabeza. Ahora vieron que hay una ley en el Parlamento que, bueno, es como 30, 40 años después una consecuencia muy valiosa de todo esto que empezamos trabajando en el 82, 85, con algunos compañeros y en este caso trabajando también para la OMS. Entonces, lo que nosotros veíamos era que, en realidad, bueno, la pérdida de un bebito era terrible, ¿no? Pero que había un lado y que no podíamos hacer nada, y de hecho, hasta hoy se puede hacer muy poco porque se sigue sin saber muy bien por qué muere un bebé en el embarazo sobre todo, eh, pero como psicólogos, ¿qué podíamos hacer? Entonces, claro, lo que cualquiera de ustedes me diría, acompañar, escuchar, bueno, ver que el duelo tome su rumbo, ¿no? O sea, pero, ¿qué nos dimos cuenta? De que en realidad gran parte del sufrimiento no era solo por la pérdida del bebé, era por cómo se manejaba. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en 1980, la situación era así, o sea, pongamos, una mujer va a controlarse el embarazo, 8 meses, yo qué sé, y boom, la ecografía, no hay latidos. Entonces, inmediatamente, ¿no? Internada, planchada, o sea, fuera de ambiente, medicación, cesárea, o parto, pero en obnubilación, ¿no? O sea, con Demerol totalmente ida. Lo vi con mis ojos, alguien que saca corriendo de la sala de parto envuelto en telas a eso, que no se sabe qué es, si es una nena, un nene, un malformado, nadie, ¿no? Nunca jamás se dice si es niña, si es varón, si era sano, si no era sano. Se la manda a la mujer a la casa con antidepresivos y se le recomienda que lo antes posible tenga otro niño y que olvide todo esto que no es importante, que lo importante es lo que viene después. Bueno, a ver, ¿no? Un cóctel lítico, o sea, ¿qué no hay que hacer? Todo. Entonces, ahí es donde viene yo lo que les digo de intervención en crisis, porque ahí es donde dijimos, bueno, no basta. O sea, hay cosas que yo no puedo evitar, pero yo quiero cambiar esta realidad en lo que yo desde mi lugar pueda cambiar. Que es, bueno, lo que hoy ustedes conocen como algo natural, pero eso no fue natural, fue trabajo, producto de trabajo de un equipo de médicos, psicólogos durante muchos años, que tuvo que ver con 15 años de darle clase en medicina, y esta era prueba eliminatoria, pregunta eliminatoria de egreso de medicina, por ejemplo, 15 años en la escuela de parteras, un material que se repartió por toda América, ¿no? O sea, desde el Centro Latinoamericano de Perinatología de la OMS. Entonces, bueno, ¿cuál fue la idea? Cambiemos la parte de la realidad que se puede cambiar. Entonces, bueno, a ver, ¿qué sabe? Y ahí viene la teoría, ¿no? ¿Qué sabemos del duelo? Bueno, que si no hay un otro al que duelar, no hay duelo. Y esta señora que está embarazada y de repente todo se evapora y nada, y desaparece todo y no se habla más, bueno, ahí ya tenemos dos cosas que sabemos desde nuestra formación de base que van a generar duelos patológicos. En aquel momento teníamos una cantidad enorme de suicidios y una cantidad enorme de quiebres psicóticos. Bueno, entonces yo preciso un yo y un tú. Y también sabemos, desde la teoría, desde la clínica, de que poder darle herramientas al yo para que le digan al ello, mirá, esto pasó. O sea, muere un amigo mío. Yo tengo un primo que murió en Buenos Aires de COVID y la verdad, ha pasado 6 meses y no he hecho el duelo, porque nunca lo vi. O sea, está ahí como en un limbo, me parece que está allá, que cuando vaya lo veo. O sea, el tema de ver es muy importante. Entonces, conocer, ¿no? O sea, en este caso, fíjense que no solo yo me puedo acordar de mi primo, de 60 años que compartimos, pero en este caso estamos hablando de un bebito que nunca viste, que solo existía en tu cabeza o una ecografía. Entonces, también sabemos, a ver, no solo preciso un yo y un tú, preciso también que mis ojos le digan a mi deseo y a mi alma que esto sucedió. Sucedió que ese niño existe, que no es que está en la barriga y que se evaporó, y que sucedió que el niño no vive.
Y por otro lado, ¿qué precisamos? A ver, también, ¿qué nos dicen nuestros conocimientos? Que el duelo precisa un tiempo. O sea que yo no puedo ir a mi casa y embarazarme en la próxima ovulación, porque, a ver, ineludiblemente, este va a ser el otro que vuelve, ¿no? Y bueno, ahí tenemos casos muy famosos, Elvis Presley, Vincent Van Gogh, Salvador Dalí, ¿no? Que son lo que se llama niño de reemplazo. O sea, Elvis Presley era hermano de Elvis Presley, que eran mellizos y muere uno en el parto y la mamá le pone el mismo nombre a los dos. Vincent Van Gogh jugaba arriba de la tumba de Vincent Van Gogh, que era su hermanito que había muerto inmediatamente antes, ¿no? O sea, entonces también sabemos que el duelo precisa tiempo, que no puedo recibir y despedirme a la vez. O sea que preciso despedirme, ¿no? Y entonces, a ver, también tiene que haber ese tiempo. No puedo decirle a la gente que se embarace, a ver, a los 10 minutos. Tiene que haber un tiempo mínimo. Hoy tenemos el concepto de duelo complicado, que es un concepto maravilloso, que es el duelo normal, pero por algo, digestión de boa, ¿no? O sea, muy indigerible, como puede ser un suicidio de un hijo, la pérdida de un bebé, ¿no? O ahora, ¿no? Estos duelos sin conocer, sin ver, sin despedirse, ¿no? Del familiar que muere de COVID. Entonces, bueno, está bien, duelo complicado va a ser muy intenso en los primeros meses, y va a durar 2, 3 años con menor intensidad, pero tengo que esperar por lo menos esos primeros meses. No puedo decir a la gente que se embarace, ¿no? Y por otro lado, o sea, este niño, a ver, tiene que ser alguien, justamente, porque no es solamente alguien en el útero y en la mente de la mamá, tiene que ser un ser social, un individuo, un ciudadano de la República Oriental del Uruguay, que es lo que hoy está en el Parlamento. Hoy está en el Parlamento que se garantice el derecho al nombre de este niño y se garantice a los padres una licencia que les permita hacer el duelo. O sea, fíjense, muchos años después esto da un paso más y se vuelve en norma. Pero en aquel momento nuestra preocupación era cambiar la realidad. Y esto es lo primero, yo diría lo más importante que les quiero decir hoy. Intervención en crisis es cambiar la realidad. Psicoterapia es cambiar la subjetividad. Estoy triste, no encuentro sentido a la vida, me va muchas veces mal en los vínculos amorosos, hay algo de mi historia que está ahí, no logro tener éxito laboral porque, bueno, porque, no sé, le saqué el trabajo a mi mejor amigo y el sentimiento de culpa me está comiendo. O sea, el lío está adentro mío. Y eso es el objetivo de la psicoterapia, cambiar las fichas y los ojos que me hacen ver la realidad de determinada manera. Para un depresivo nunca hay sol. Pero acá no estamos hablando de eso, no estamos hablando de subjetividad, no estamos hablando de pasado, ¿no? La psicopatología, 80% de la psicopatología tiene su origen en el pasado, en la infancia. Estamos hablando de hoy, estamos hablando de algo que está pasando hoy. ¿Ah? Y bueno, y ese hoy implica que, de alguna manera, lo que tengo que actuar es sobre ese hoy, y que muy importante, fundamental para ustedes, segundo mensaje fundamental, la crisis traumática, no estamos hablando ni de crisis evolutiva ni de crisis existencial, la crisis traumática, el marronazo en la cabeza, es de causa externa. No es que yo me hice echar. Una vuelta vino una persona para psicoterapia porque lo habían echado de un banco para ver por qué se hizo echar. ¿Cuál era el banco? Citibank. Muchacho, olvídate, Citibank. A ver, más allá de si vos tenías mambos o no tenías mambos, el Citibank es famoso por echar a todo el mundo. O sea, la causa es externa, externa. Entonces, la intervención en crisis apunta a cambiar la realidad donde el pastel se juega afuera y no adentro. Después tiene repercusiones adentro, pero se juega. ¿Ah? Entonces, les quería contar esto de que, bueno, pudimos por suerte cambiar esta realidad, pero les quería contar en relación con la psicoterapia. Una de las, y después voy a compartir con ustedes algunos conceptos y empezamos a pelotear entre todos. Una de las maneras en que logramos cambiar esta realidad fue hacer un video en el cual recogíamos testimonios de las madres y también de los médicos, las enfermeras, las parteras, como modo de lograr en los estudiantes de medicina, en los médicos, estudiantes de enfermería, de parteras, una empatía hacia lo que sentían estas madres y también ofrecerles a ellos una empatía de lo difícil que era para ellos, ¿no? Entonces, una de estas madres que entrevistamos había tenido mellicitos.
y uno de los mellicitos murió y el otro no. Ella vino a su entrevista, era video, con su bebito en brazos, lloraba todo el tiempo, el bebito tenía 3 meses, y ella nos dijo, a las psicólogas que estábamos haciendo la entrevista, esto lo hicimos Cristina Terra, Cristina Rodríguez, Miriam Núñez y Díaz Roselo, que es médico, ella nos dijo en la entrevista, yo preciso saber por qué murió el otro bebé. Y nunca nadie me lo dijo. Cuando me atendió el médico que me atendió el parto, me dijo, usted tiene que cuidar a su hijo, y cada vez que yo le decía qué pasó, solo me repetía, usted tiene que cuidar a su hijo. Y yo vine hoy, 3 meses, fíjense, en 3 meses, ¿no? Estamos en carne viva, ¿no? Y yo vine hoy porque desesperadamente preciso saber qué pasó con el otro hijo y dónde está. ¿Y qué hicimos nosotros en 1984? Y nos quedamos muy contentas. Y hoy me da vergüenza contarles. ¿Qué hicimos? Le ofrecimos una psicoterapia. Esta señora había venido al Hospital de Clínicas para que la filmáramos. Y después no vino. Le dimos una hora y no vino, y pusimos en la historia frase que seguramente ustedes oyen, no sostiene. A ver, ¿no sostiene o yo le estoy ofreciendo algo insostenible? Que es venir muchas veces a explorar sus sentimientos, su pasado, con qué se engancha otras cosas. Ella nos estaba pidiendo algo de la realidad. Y nosotros, hay un autor, Kilmo, que habla mucho de esto, ¿no? De la diferencia entre lo que pide el paciente y lo que ofrece. Ella golpeaba, él dice, el paciente te golpea la puerta de calle y tú le abrís la ventana en el segundo piso, creyendo que es lo mejor. El médico que la atendió estaba ahí, 2 pisos más abajo. La historia clínica estaba en el archivo, planta baja. O sea, lo que tendríamos que haber hecho era, espera un poquito señora que terminamos con las entrevistas, espérenos y vamos juntas. Vamos a hablar con el médico que le cuente qué pasó, él estuvo en el parto, de hecho el médico era parte de los que entrevistamos, y vamos con usted hasta archivo, abajo en la planta baja, y buscamos para ver qué pasó. Esa era la intervención. O sea, ella precisaba, fíjense, les digo este ejemplo porque es para una necesidad psicológica, que es poder hacer su duelo. Pero para hacer ese duelo, ella no precisaba que exploráramos su pasado, que estuviéramos una cantidad de encuentros, que deconstruyéramos, como, bueno, ¿no? Esto que pasa en la psicoterapia, uno deconstruye, explora, ¿no? Ella precisaba un insumo, ella precisaba algo en la realidad. Precisaba que el médico dijera, mire, el bebito murió porque era muy prematurito y no pudo con la respiración, y precisáramos que le hicieran una fotocopia de la autopsia y se la dieron. Eso pensamos, en la realidad. Y eso como psicólogos, o sea, esto lo podía haber hecho una enfermera, lo podía haber hecho otro, pero yo como psicóloga es el mejor favor que le puedo hacer para su salud mental, porque lo que estoy dando es insumos para que después se detone un duelo saludable, para que después se detone la posible elaboración, para que después se detone, ojo, también el pensar en otro hijo, porque de repente este niño murió porque tiene malformación, y yo tengo que saber, también para planificar. Entonces, cuando yo estoy pensando en intervención en crisis, estoy mirando para adelante, estoy mirando a lo que va a venir después, cosa que la persona que está hundida en el fondo del pozo no puede mirar, pero estoy en el borde del pozo. No estoy yo adentro, pero sí tengo el brazo adentro y trato de resolver lo que tiene que ver con la realidad de esta persona. Y acá hay un concepto que también es importante para ustedes, que es que en la cabeza clínica, en la cabeza psicológica, siempre uno va en blanco, digamos, al encuentro con el otro y al contrario, quiere que el otro arme, ¿no? El relato, la escena, ¿no? O sea, que me cuente quién es, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Acá, en las situaciones de crisis, yo no puedo pedirle, señora, cuénteme de su pasado y cuénteme a ver cómo va con el duelo con este chiquito que tiene 3 meses. Yo tengo que apoyarme en conocimientos previos que me lo da la bibliografía, que me dan los estudios científicos, es decir, bueno, el duelo de un gemelar es muy peligroso, o sea, muy peligroso en el sentido muy difícil de hacer. El riesgo es enorme, tengo el doble de depresión materna, este niño que sobrevive va a tener muy hackeada su salud mental. ¿Por qué? Porque está con padres puestos en una situación casi imposible de resolver, recibiendo y despidiéndose, alegrándose y entristeciéndose.
apegándose y desapegándose. Es una casi misión imposible para la mente humana. Entonces yo, sin saber quién es esta señora, tengo que saber que tengo que hacer todo lo posible para ayudarla, para poner todos los ladrillitos que yo pueda poner para que ese duelo se pueda hacer. Si ella ni conoció a este niñito que murió, ni sabe por qué murió, ni siquiera sabe, como en aquel momento no se sabía si es nena o varón, mal favor estoy haciéndole a lo que como psicólogos nos importa, que es la salud mental de ella y de ese. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas cosas y después vamos a pelotear un poco entre todos. A ver, voy a compartir pantalla, crucemos los dedos, porque esto siempre tiene sus bemoles. A ver cómo nos va. A ver, a ver, a ver. ¿Están viendo? Rita, te veo a ti. Sí, ¿Sí? sí, Ok. sí. Bárbaro. Bueno, muy bien. Lo voy a dejar así, sin ampliar, porque tengo problemas cuando se amplía, que en medio se me tranca todo. Así que lo dejamos un poco más chiquito, ¿no? Entonces, bueno, salvavidas creo que es la mejor definición de crisis, de intervención en crisis. Diferenciemos. Crisis evolutiva es una cosa, a ver, ¿no? La adolescencia, la vejez, dejar los pañales, empezar la escuela, pero nos pasa a todos, es esperable, tenemos modos colectivos de abordarlos, ¿no? La adaptación al jardín de infantes es un ejemplo. Crisis existencial es otra cosa, porque la crisis existencial es mirando hacia adelante. ¿Qué hago? ¿Me caso, no me caso? ¿Emigro, no emigro? ¿Interrumpo el embarazo, no lo interrumpo? Pero si bien es muy angustioso, es un ejercicio de libertad y estoy funcionando a pleno. Es otra cosa. A ver, a no desatender, vamos a entendernos, 40% de los suicidios están precedidos por una crisis existencial, pero es otra cosa. La clase de hoy es sobre crisis traumática, y miren esta maravillosa foto acá abajo del tornado de Dolores, ¿no? O sea, a ver, si les queda alguna duda que esto es externo y de que no tiene nada que ver qué hice yo para que se generara, porque decir, bueno, te despidieron, será el Citibank, pero vos qué hiciste. A ver, el tornado de Dolores, nadie hizo nada, duró 4 minutos, y en 4 minutos murieron varias personas, se destruyeron una cantidad de casas, ni siquiera la iglesia sobrevivió. Y ahí hay la dimensión objetiva y subjetiva, ¿no? Objetiva de decir, bueno, se me cae un muro arriba, muero, me lastimo mucho, y subjetiva, todo el pueblo se bautizó ahí, se casó ahí, las personas que murieron tuvieron su misa ahí, o sea, se derrumba algo que no solo tiene que ver con los ladrillos. Y las crisis son así, ¿no? O sea, es justamente algo que trasciende todo. Todos hemos vivido, sobre todo en un inicio, ¿no? La crisis sanitaria como crisis traumática para las personas, para las familias. Puse personal de ayuda, había puesto personal asistencial, porque si ustedes ven, estos que están acá no son médicos, son enterradores. Y esta es una de las cosas de las situaciones de crisis. Nunca una crisis es propiedad privada, siempre toca a una cantidad de gente, y ahí sí, nosotros como psicólogos, el principal esfuerzo es a quién no estoy viendo. ¿A quién no estoy viendo? ¿Se acuerdan? No te va a gustar Curuchet, ¿no? Que, bueno, chocó contra una pared con una moto en Nueva York y murió, y todo el mundo, bueno, quedó muy sacudido este muchacho, además en esa oportunidad divina, de tocar en Nueva York, yo qué sé, pero nadie vio que la señora estaba embarazada. ¿Y qué pasó con este niñito, no? Fíjense en que nace sin padre, que nace a una madre que de alguna manera, bueno, está en pleno duelo. Entonces, los que no vemos es nuestra responsabilidad como psicólogos, porque somos expertos justamente en mirar un poco más allá de lo obvio. Pero bueno, como decíamos hoy, ¿no? No siempre una muerte es una crisis. El abuelo de 90 años, sí, pero cuando el abuelo de 90 años estuvo un mes en CTI, no nos pudimos despedir, no se pudo despedir, no lo pudimos ver, ya ahí no es solo duelo, es crisis. Y preparé para ustedes para hoy justamente lo que hoy tenemos más a la mira de lo que es una crisis traumática, ¿no? Afganistán, el gobierno talibán toma el gobierno en minutos, y la gente desesperada se va al aeropuerto. Fíjense, ¿no? Agolpados en el túnel de entrada al avión. Miren esto, miren que no tienen nada, no tienen un bolsito, no tienen nada. O sea, cada uno que está ahí en esa escalera está intentando salvar la vida, pero de alguna forma está a su vez perdiendo la vida, perdiendo su casa, perdiendo sus pertenencias, perdiendo sus mascotas, perdiendo sus vínculos, perdiendo su escuela. O sea,
La crisis traumática es así, ¿no? Tornado de dolores, 4 minutos, tal día a tal hora. No es algo que viene como la adolescencia y se va, no. Es antes del tornado y después del tornado. Antes de los talibanes y después de los talibanes. Pero en esos minutos y en esos días se juega la vida. Y muchas veces esas primeras horas o días implican un daño mucho mayor que el de la crisis misma. En el temporal, en el ciclón de 2005, murió tanta gente después como antes, cortando árboles, evaluando distintas cosas. En el tornado de Dolores, a la mañana siguiente, esto fue de tarde, a la mañana siguiente salieron equipos de arquitecto, trabajador social y psicólogo a las casas que les quedaba una pared en pie, porque la gente se aferraba a esa pared como a su historia, como a su lugar, como a su pertenencia, y la realidad. El primero que tenía que opinar era si esa pared se iba a caer, el arquitecto. El segundo, el psicólogo, las dificultades, o la psicóloga, las dificultades en desprenderse de ese pasado, y la trabajadora social o el trabajador social buscando, bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, cuando decimos esto, o sea, es un ejemplo de lo que estábamos diciendo. Yo estoy cambiando la realidad es que no se le caiga el muro encima. Apunto a la subjetividad, sí, pero en un segundo. Trabajo con la subjetividad, sí, pero cambiar la realidad. Acá el objetivo no es un proceso psicológico de elaboración de la casa que tenías, que hizo tu papá y que yo qué sé, no, no. Es el proceso psicológico mínimo necesario para que en ese minuto renuncies y te vayas a otro lado porque la pared en 10 minutos se cae. Entonces esto es una intervención de urgencia, activísima, en el lugar y sobre todo salvando vidas. Fíjense, ¿no? Esto es el avión, el primer avión que sale, un avión de carga, ese mismo que veíamos la gente desesperada por subir. Este avión tenía que llevar 300 personas, ¿no? El comandante tenía orden de llevar 300 personas, lleva 800. Fíjense en que, por supuesto, nadie tiene cinturón de seguridad, ¿no? Pero bueno, y alguien dijo, y bueno, y si le hacen una sanción, ya, la peor sanción no puede equivaler a que 500 personas que iban a morir se salvaron, ¿no? Entonces, la intervención en crisis es jugada, no es meticulosa, no es burocrática, pero el primer objetivo es salvar vidas. Después vendrá lo demás, pero la intervención es sobre la realidad, ¿no? Ahora, fíjense los riesgos de esto. Seguramente muchos de ustedes leyeron sobre este guricito, 19 años, promisorio jugador de fútbol, que como estas otras personas, se cuelga del avión cuando levanta vuelo. Obviamente muere. Y ahí es donde aparece una de las primeras intervenciones en crisis, que es lo que llamamos yo auxiliar, que es hacerme, o mente auxiliar si quieren, hacerme cargo del otro, porque no hay suicidios en el primer momento. No hay suicidios porque no te da nafta ni para suicidarte, pero sí hay descuidos, faltas de evaluación de la realidad, ¿no? O sea, me pisó el perro un auto que pasó, me quedé parado, el auto siguiente me pisa a mí. Y acá es lo mismo, ¿no? Este guricito, a ver, con los talibanes quizá muriera, colgado de un avión, sin duda. Y acá la intervención es agarrarlo de los calzoncillos, de donde sea, tirarlo para abajo y salvarle la vida. Fíjense que esto es exactamente opuesto a lo que hago en una psicoterapia. En una psicoterapia no le voy a estar diciendo no divorciate, a no ser que la estén por ahorcar, pero digo, o bueno, a ver, no está bien cómo estás manejando tus vínculos. Eso no es lo que uno haría en una psicoterapia. O deja a ese hombre ya, divorciate. No, no. Pero es lo que uno sí haría en intervención en crisis, de ni siquiera decirle, agarrarlo y tirarlo para abajo. Ahora, miren esto. ¿Quiénes son los más afectados en una situación de crisis? Niños, viejos, mascotas y discapacitados. O sea, todo aquel que no puede valerse por sí mismo y que precisa de un otro que lo cuide, y las capacidades de cuidado colapsan absolutamente en las situaciones de crisis. Y ahí es donde el riesgo ya no es, bueno, el dolor de que se rompa una pareja o la angustia de un duelo migratorio, no, no. Acá es, en estos niños, primera cosa, la repercusión estructural, ¿no? En los primeros 5 años esto, a diferencia de otras etapas de la vida, va a tener un efecto. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 65% de la depresión refractaria a cualquier tipo de tratamiento, psicoterapia o psicofármacos, tiene su origen en trauma temprano. 65%. O sea, sabemos que el trauma temprano apaga prácticamente el desarrollo del hipocampo, que es el área del cerebro destinada
a los recuerdos, porque para lo que hay que recordar mejor no recordamos nada, y que además entonces es inabordable por psicoterapia, porque no es que está allá guardado, no está. Y sabemos también que estas situaciones tempranas hiperdesarrollan la amígdala, el área del cerebro que se ocupa de avisarnos de los peligros, y esto va a determinar a largo plazo que la mano que se acerca no la voy a ver como una caricia, la voy a ver como un futuro bofetazo. ¿Ah? Entonces, en los niños, esto es, o sea, los que no vemos es los niños. Fíjense en esta escena que todos vimos de un bebé que es entregado a los soldados. O sea, ese niño, a partir de ahí, de ese minuto clave, fíjense cómo una crisis política, un país que cambia de gobierno abruptamente, determina la historia para este niño, ¿no? Que se aparta, es entregado a los soldados, apartado de su cultura, de su vida familiar, de sus historias, de sus vínculos, de su barrio, de su idioma, y entregado a soldados de otro país. Esto no solo pasó con este bebé, que fue el que más vimos, sino muchísimos niños fueron entregados a los soldados. Ahora fíjense, ahora vuelvo para atrás, pero dijimos esa primer función, ¿no? Agarrar el chiquilín del avión y tirarlo para abajo, que es lo que llamamos auxiliar. Una segunda función capital en intervención en crisis, que es la narrativa protectora. ¿Qué dicen los diarios? Abandonan bebé en el aeropuerto. Lo están entregando para salvarlo. Pero imagínense en la historia de este niño, que va a ser criado en otra cultura, vaya a saber por quién, o quizá institucionalizado, la diferencia es decir, tus padres prefirieron prescindir de ti en ese amor generoso y salvarte, y te entregaron para salvarte, porque ellos no sabían si se iban a salvar. ¿Se dan cuenta? En eso, y esa narrativa se juega en los primeros minutos. En esos primeros minutos, ¿no? O sea, el otro día estuvimos trabajando, yo estuve dando una mano con una situación en un pequeño pueblo del interior, cae una nenita a un tajamar, era una madre que había perdido hace un mes a su esposo, o hace un poquito más, a su esposo en pleno duelo, única hija. A ver, imagínense, ¿no? O sea, inmediatamente las lenguas listas, ¿no? A la madre no lo cuidó, me llamaron a mí inmediatamente, ¿cuál fue mi intervención? Era con un CAIF. Acá hay que meterle la pesada, pero saladamente a la comunidad. Esta chiquilina tiene todos los boletines para matarse, de vuelta a datos científicos, principal causa de muerte en mujeres, muerte de un hijo pequeño, principal factor de protección para suicidio, hijos a cargo, no tenía otros hijos, tiene 9 de 10 boletines. El que queda es la reacción del entorno. Entonces CAIF hizo una convocatoria a toda la comunidad a protegerle la vida, cuidando, ya no le podían devolver a su hijita, pero cuidando la narrativa. Y en esto nosotros se supone que somos expertos, ¿no? Ahora, en esto que decíamos, ¿no? De la enorme importancia de los datos científicos para guiarnos lo que funciona, factores de riesgo, factores de protección, otra de las cosas que hemos vivido, que nos dejó a todos sorprendidísimos, es la muerte materna por COVID. A ver, nosotros vivimos en un país que nuestro orgullo más importante es que tenemos la segunda tasa más baja del mundo en muerte materna, detrás de Canadá. A ver, ni siquiera entramos en las estadísticas, porque mueren 7, 10 personas por año, mientras que hay países como bueno, Afganistán justamente, donde 1 de cada 13 mujeres muere en el parto, países como Guatemala, donde la gente va a tener un bebé y se despide, ¿no? Tenemos ese orgullo, y de eso, de golpe nos encontramos con que en 2 meses se murieron la misma cantidad de muertes en todo un año por COVID. Ahora, de vuelta, ¿qué hacemos? Y acá por eso yo quiero enfatizar esto, por eso este PowerPoint es intervención en crisis para psicólogos. Acá no es cuestión del duelo de los nenes, ¿no? o del bebito, no, estamos en una cosa mucho más básica y más primitiva. ¿Qué nos muestran los estudios? OMS, UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas. 80% de disgregación familiar, o sea, 80%, y esto, hagan el esfuerzo de fijarse en los casos que conocen, es absolutamente así. Por más que haya padre, no puede, el más amoroso, el más enamorado, el mejor padre, no puede, es demasiado, somos muy necesarias las madres, no puede, y la familia se desarma
y marcha con un bolsito la nena más grande con el tío Tacuarembó, con otro bolsito el nene más chico la tía de Colonia, con otro bolsito el del medio con la abuela de Minas. Y esos gurises de repente no se ven en años, y además perdieron su CAIF, su escuela, su barrio, sus olores, sus sonidos, ¿no? Su mundo. Entonces, la muerte materna, a ver, el duelo de los hijos, después, algún día. Primero es la supervivencia. Los niños, el riesgo de muerte del recién nacido y de otros hermanos es 1 de cada 5 niños muere, 1 de cada 10 niños muere en el mundo. En Uruguay no, pero en los recién nacidos el riesgo es real, por lo tanto no tenemos lactancia, no tenemos alguien que pueda navegar esos primeros momentos con ese bebé y zambullirse como sucede en un cuerpo normal, y un incremento exponencial de abuso sexual en estos niños. Entonces, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago una intervención de cómo se sienten? No. Hago la primera intervención y la más importante, que es sustituir. Sustitución es una mala palabra en el ambiente psicológico, porque siempre estamos pensando, fue al velorio del marido y salió el brazo del mejor amigo, sí, fenómeno. Pero, pero una cosa es en situaciones elaborables y donde no hay riesgo de vida. O sea, la señora que muere el marido no se va a morir y puede eventualmente elaborar. Un recién nacido, en este caso, además, en algunos casos prematuro, porque en algunos casos el niño nació y la mamá murió un tiempo después, en algunos casos es una cesárea de urgencia y el niño vivió, pero un prematurito. Precisa que alguien lo invite a vivir, precisa que alguien consiga leche de algún lado, el banco de leche que lo inmunice, ¿no? O sea, hasta los 4 meses el niño no tiene inmunidad, y un niño que está en riesgo hay que inmunizarlo, es más que nada prioritario. Bueno, por supuesto, primero la alimentación, que lo cambie, que lo invite a vivir, que no esté salpicado por el duelo, quizá no ese papá o la abuela o lo que sea. Y miren esta imagen maravillosa. Esto es el aeropuerto, el zoológico de Berlín. A la jirafa le nace una jirafita, pero muere, y la perra del zoológico, una perra de uno de los cuidadores que anda por ahí, adopta a la jirafita. Y la jirafa es su bebé. Fíjense que hasta en la especie, ante los mamíferos no humanos, esto existe. Esto existe en nosotros, lo tenemos que reconocer, ¿no? O sea, la figura del criado, la adopción, hasta el mismo cotidiano hecho de que, bueno, puedo empezar la escuela porque puedo transferir y pasar, sustituir mi mamá 100% a una otra madre maestra o educadora de CAIF o quien fuera. Entonces, dijimos, show auxiliares son las intervenciones capitales, sustitución, sobre todo en ese otro débil y frágil, es una función capital. Todos lo hacemos. Muere el esposo de mi amiga, bueno, che, ¿quién se queda hoy de noche a dormir? Fin de semana, yo me voy a Parque del Plata, yo la llevo. Che, y esta muchacha no le va a dar ni para cocinar, yo me encargo, no te preocupes, yo le llevo una pascualina, unos jugos, ¿no? Y a ver, y tal, y después, a ver, los compañeros de laburo, che, llámenla, mándenle un WhatsApp, ¿viste? Bueno, en el caso de una de las muchachas que murió, por ejemplo, en el embarazo, quedó el papá con los 3 niños y todos en aislamiento. Esto fue en Bella Unión, en un pequeño pueblo cerca de Bella Unión, y que bueno, por suerte pude ayudar, y la primera recomendación fue ir. Y por suerte, la psicóloga del CAIF había tenido COVID y podía ir. Y fue a estar, a ver qué había que resolver, a darle una mano, ¿no?, a este padre. Bueno, sí, charlemos un poco de cómo te sentís, pero a ver, tenés insumos, precisás, ¿qué estás precisando? No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes cocinar, con los 3 gurises colgados 24 horas. Entonces, bueno, ella, primera cosa, cuando llegó a la puerta de la casa estaba llena de juguitos, postrecitos, yogurcitos, milanesas, que todos los vecinos habían arrimado, les cuento, por la carne de gallina, y ella salió de ahí y agenció con el municipio una vianda, no solo yogurcito y postrecito, una vianda completa durante todo el primer mes, entregada 2 veces por día en la puerta. Hay gente que no puede salir, que está con aislamiento. Entonces, fíjense, ¿no? A ver, esto es una intervención psicológica, sí, a largo plazo. Pero hoy es la pascualina, es el jugo de naranja, es estar, es la disponibilidad, y eso va a sentar las bases. Y es la narrativa también, esto que decíamos, ¿no?, de los niñitos de Kabul. En la mejor intención, CAIF elaboró una narrativa que era mamá no va a volver. Y por suerte me preguntaron, y dije, no,
Esa es la narrativa del abandono. Mamá no va a volver. Porque en mamá no va a volver está la posibilidad que mamá no quiere venir. Mamá se murió. Chao. 3, 5, 7 años, perfectamente saben lo que es morirse. Entonces, la narrativa, o sea, esas pocas y piadosas palabras fundamentales, fundamentales, son esenciales en ese primer momento y nosotros se supone que somos los dioses de la palabra. Así que bueno, un muy lindo ejemplo. La paloma desaparece en Neptunia, esta muchacha, hace unos meses, Andrea Panini, y deja con un vecino a su hijito de 10 años. Supuestamente va a hacer un mandado y vuelve en un rato, no aparece, no aparece, no aparece. Y miren qué fantástico el mensaje de los familiares a la prensa. Un niño espera. Rogamos ser cuidadosos con los comentarios y opiniones. Y fue muy exitosa esta intervención, porque la prensa solo dijo, se fue, pasó por el peaje Parque del Plata, no sabemos dónde está. Punto. Aparece 3, 4 días después en Córdoba, en el juzgado, y la familia hace un nuevo comunicado. No hemos podido hablar con ella sabrá por qué se fue, ella era de Córdoba, es de Córdoba. Ella sabrá por qué se fue. Sigamos cuidando al niño que espera. Ella está en unos días pronta para volver con su hijo. Bien. A la vuelta se supo que ella había ido a hacer un trámite de tenencia en Córdoba, este niño había nacido en Córdoba, pero si lo llevaba, ahí entra Interpol, porque es un secuestro internacional y ahí entramos en un lío infinito. O sea, lo que rápidamente podríamos percibir como abandono fue claramente una conducta de cuidado a este niño, claramente. Y donde además, con un marido con tobillera, ella no tampoco le podía decir al niño, mira, voy a hacer esto, porque corría el riesgo de que el padre tomara acciones. O sea, la narrativa protectora, piadosa, creíble, es nuestra misión, cualquiera, pero fundamentalmente como psicólogos, ¿no? Dijimos yo auxiliar, dijimos agarrar al gurí al futbolista y tirarlo, agarrarlo y bajarlo antes que el avión levante vuelo. Hago por ti, en los momentos en que colapsan las funciones adaptativas. Y finalmente, la cuarta intervención fundamental, dijimos yo auxiliar, dijimos sustitución, dijimos narrativa protectora, es la activación de recursos y lo que llamamos intervenciones horizontales. Ustedes están muy acostumbrados a hablar de redes. Redes es INAO, es MIDES, es lo que hizo esta muchacha con la intendencia de conseguir la comida todos los días. Pero acá eso está muy bien, pero no es el primer día. Lleva trámites, no funciona ese sábado y domingo, tiene burocracias. Intervenciones horizontales es el que esté en la vuelta. El que esté en la vuelta. Yo vivo a media cuadra del restaurante donde estaban los vascos, cuando fue todo el episodio del Hospital Filtro, donde efectivamente eran de la ETA, y los llevan presos a los dos, padre y madre de un niñito de 5 años que vivía allí en esa casa, que era el restaurante, y en aquel momento no había una disposición que hay ahora, que es que la policía no puede llevarse a nadie preso si hay un niño, si no avisa a INAU. O sea, llega la policía y llega a INAU. Pero en ese momento el niño quedó en la vereda, paradito, lo vi, a las 5 de la tarde, en la vereda. Bueno, llamo a INAU, viernes 5 de la tarde, después capaz. Pero ¿qué pasó? La vecina de enfrente, que el hijo era el mejor amigo de este guricito, cruzó y le dijo, vamos, no sé, Guzmán, no sé cómo se llamaría, vamos a casa, vamos a tomar la leche, te pones ropa de tu amigo, papá, y se quedó con el gurí 2 años. Obviamente que después intervino INAU y la autorizó y todo lo demás, pero ese día, esa hora, en que al gurí se le termina el mundo, porque desaparecen sus padres y la casa se cierra con candado, esa intervención es lo que llamamos intervención horizontal. Activación de recursos, ¿qué quiere decir? Intervención en crisis no es hacer, sino que es hacer. O sea, la mejor intervención en crisis es donde yo hago, pero fundamentalmente hago hacer a otros. A ver, yo estoy en la Paloma Rocha. Esta intervención que les cuento, la de la mamá que murió, fue en un pueblo cerca de Bella Unión. La otra intervención, que fue de la niñita que muere en el Tajamar, fue en un pueblito de Canelones. Yo no me moví de mi casa, hablé por teléfono, pero activé recursos. ¿No? O sea, mover a otros, y esto es parte de lo esencial. Pensar cuál es el lugar desde el cual es más lógico hacer la intervención. O sea, en este pueblo donde había que frenar la maledicencia, CAIF se une con la alcaldía y los dos hacen un comunicado a la población. Ese era el lugar. No yo,
que ni estoy ahí, ni me conocen, ni nada. Yo lo que hago es dar la idea, activo el recurso para que otro haga. Bueno, me llamo a silencio, dejo de compartir y tenemos 1 hora para pelotear. Comentarios, reflexiones, aportes de cosas que les hayan ayudado en situaciones de crisis, porque yo estoy dando lo macro, después está lo micro, ¿no? Todos lo vivimos, todos somos protagonistas, así que levante la mano el que quiera hablar y tendremos mucho gusto en pensar juntos y compartir. ¿Qué les sirvió? Esa es la pregunta quizá más útil y práctica en esta clase que pretende ser de herramientas. ¿Qué les sirvió grande? Y ojo, cuando digo qué les sirvió no estoy diciendo apoyo, no, concretito. Grande y chico, porque hay grandes intervenciones, pero hay pequeñas intervenciones que tienen un valor simbólico. A mí me pasó, bueno, ustedes no me ven porque acá es algo que se hace de la cara, pero yo soy gorda, y además soy gorda mental. Y en un momento terrible de mi vida, alguien tocó el timbre y me dejó una caja de bombones. Pasó hace 27 años, pero les puedo asegurar que todos los días de mi vida me acuerdo con agradecimiento de la caja de bombones, porque implicaba muchas cosas. Implicaba, no te quiero molestar, no te quiero exponer, ahora que estás tan mal, a que te muestres, sé quién sos, sé lo que te gusta, te tengo presente y además también hay cosas dulces en la vida. Así que, bueno, lo que quieran, pero especialmente qué les sirvió, grande y chico. A mí me quedé mucho con lo de la construcción de la narrativa. Quedé salado porque una vez se centra como mucho en la persona y no piensa también todo lo que puede la implicancia del entorno, ¿no? Y en esa narración, cómo marca mucho después, cómo borrarte eso que quedó escrito, ¿no? Y me dejó pensando como, nada, como prestar mucha atención en eso, me marcó. A mí puntualmente me había pasado una vez en esto de la crisis que cuando tuve a mi bebé, a los 12 días, nada, empecé con un dolor en el costado, y tuve que ir a ver, que me viera el médico, a ver qué era, y me dijeron, ya te tenemos que operar porque tenés todo inflamado, y no sabía si era una apendicitis, como que no tenían nada claro. Yo digo, ¿es mi bebé? ¿Qué pasa con mi bebé? Que estaba amamantando, que incluso yo había elegido no vacunarla porque la quería inmunizar con la lactancia. Y dije, ella tiene que tomar teta, le digo, necesito un espacio para ella. Me dice, no, tu bebé se va a la casa, que la llevaba el padre, a mí me iban a operar, yo estaba sola porque fuimos a que me hicieron un estudio nada más. Y claro, y me acuerdo que me llevaron, yo le decía, yo quiero una sala para que después me traigan a mi bebé. Y me entraron al quirófano no sabiendo si iban a conseguir eso, ¿no? Entonces digo, y ahí las redes que se tejieron, una amiga que justo estaba amamantando a su bebé, amamantó a mi bebé, bueno, cosas que se generan, pero me había marcado como mucho, como no pensar también las cosas que uno necesita. Me querían operar y era pensar un poco, pero yo también tenía una preocupación de un espacio para claro, pero tenías una preocupación que tenga que ver con otro. Por eso, la intervención en crisis nunca es uno solo. Porque está bien que el cirujano se concentre en tu apendicitis y no te saque la oreja en vez del apéndice, pero otro, o sea, nunca es navegante solitario. Uno piensa en eso, de repente tu mamá o una madrina de la beba o algo es la que dice, che, pará, consigamos leche. Me acuerdo, en Paysandú murió una maestra, iba en moto, le robaron la cartera, cayó, murió, y la primera intervención fue activar el banco de leche, porque esta bebita, o sea, a ver, los que tenemos hijos sabemos que no es así que el bebé pasa de teta a mema, a minga, o sea, y en el camino, a ver, un bebé que está con un entorno que no lo puede sostener, la inmunización y la alimentación y la hidratación es fundamental. Cuando yo decía, cuando muere la madre y muere el bebé, en gran parte es porque el bebé queda, nadie se acuerda de darle mema ni de nada, o de cambiar los pañales y muere o de infección, o porque en esa deshidratación de nadie darle una mema, o que no quiere, y la hipoglicemia de no comer, no llora porque el instinto le dice guardar las energías. Entonces, al no llorar, no activa el instinto del adulto de cuidar la cría en peligro, del adulto de cualquier especie, ¿no? Entonces, ahora, fíjate en esto, ¿no? O sea, cómo, y ahí, mira, me gusta que lo comentes porque también muestra algo que no incluí, que es que en situación de crisis todos
lo primero que activamos es el mecanismo de desplazamiento. ¿Vieron el tero que tiene el nido en un lado y que canta en el otro? Todos nos preocupamos por algo más. O sea, vos te podías morir de apendicitis, pero estabas preocupada por la leche de tu bebé que no era tan debido a muerte. Todos hacemos esto. Grave error, o sea, no atender también a que, donde están los huevos, ¿no? O sea, quedarse solo. O sea, está bárbaro resolver lo de tu bebé, pero también es muy importante que el cirujano no se distraiga y no te saque la oreja y te atienda. Claro, me ha pasado. Pero bueno, en todo lo que dijiste me pareció súper rico, pero me dejó pensando como eso, como la construcción de la narrativa como un elemento fundamental en las intervenciones. Fíjense, como país le vamos a tener que pagar $1,5 millones, muy bien pagados, a cada uno de los, 8 comillas, enfermeros asesinos, en los cuales, ¿se acuerdan? Hace 2 años o 3 se dijo que unos enfermeros mataban gente. Los tipos tuvieron 3 años presos, por supuesto perdieron laburo, por supuesto su imagen pública destruida, y demandaron al Estado, y el Poder Judicial falló $4,5 millones de indemnización, $1,5 millones para cada uno, daño moral, daño laboral, prisión indebida, bla, bla, bla. Ahora, ¿ven ¿a quién no estamos viendo en esa escena? Pregunto para todos. O sea, uno dice, qué horror, pobre gente, qué espantoso, qué bueno que de alguna manera los rediman. Pero ¿quién acá cayó también en esa crisis sin que lo veamos? La familia, los hijos. Familia. Los hijos. Los hijos, porque las mujeres, dentro de todo, pueden defenderlos, ¿no? Pelearse. Ustedes imagínense los hijos. Hijo de asesino. ¡Guau! ¿Se acuerdan cuando vinieron los soldados de Haití, que vinieron humilladísimos porque habían supuestamente violado a un gurí, a un menor, que después lo trajeron, el chiquinero era prostituto? Bueno, no sé si tienen razón o no tienen razón, si eran culpables o no culpables, pero nadie pensó, y yo tampoco lo confieso, en los hijos de esos gurises. ¿Ustedes se imaginan lo que es que tu padre viole? No importa si sucedió o no, en la narrativa colectiva, tu padre sea un violador de niños. ¡Wow! O sea, siempre miremos, antes que nada, la pregunta es, ¿a quién no estoy viendo? ¿Quién más quiere compartir? ¿Estás marcada, Tats? ¿Tú quieres compartir? No, recién hablé, nada más. Igual a mí me sirvió mucho lo que compartiste y me dejó pensando también porque mi madre perdió un embarazo a los 9 meses. Perdió un hijo, narrativa. Un hijo. Perdió un hijo de 9 meses. Narrativa. ¿Sabes lo que es para una madre que le digan perdió un embarazo? Sí. Puñalada de corazón. Sí, ella igual quedó reafectada también porque no le quisieron, se enteró años después de por qué falleció y se peleó con todos, nivel, o sea, fuertísimo para que se la muestren porque ella quería conocer la cara y no le querían. Incluso ella me contó a mí, yo tenía 2 años cuando falleció, que la pusieron en una bolsa después, como ya para llevarla a la morgue o donde sea, y ella me decía, tipo, me la pusieron como si fuera una basura el cuerpito de ella. Y se tuvo que pelear un montón para que se la mostrara. Bueno, por suerte hoy eso y aún no así sucede. Quedó súper afectada. No, bueno, está bien, por eso. A ver, la pérdida de un bebé de término, obvio que a nadie le sale gratis, pero el asunto es todo lo demás. Esto, hay un concepto también que es el de intervención en tiempo cero, que es la intervención en crisis es ahí, boom, ¿no? En el momento corriendo, ¿no? A ver, la muchacha que se le cae la gurisita al catajamar, ¿no? La mamá que muere de COVID, ¿no? Los de dolores. Pero intervención en tiempo cero es las intervenciones que uno hace para proteger la crisis que va a suceder. Entonces, todo esto que les estoy contando es intervención en tiempo cero, o sea, asegurarnos que no tenga que pelearse con nadie. Que claro, aparte la culpa después de... Sentimiento de culpa. ¿Cómo? Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. Sentimiento por favor, narrativa. Todos ustedes, ¿cuántos somos? 44, por favor. Voy a decir, mira a Luis, porque ya me lo escuchó decir 80 veces. Borren de su vocabulario la palabra culpa. De su vocabulario de todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros que criticamos tanto a los médicos porque hablan difícil y porque yo qué sé, no nos damos cuenta que cuando decimos culpa, el otro oye culpa real, real. ¿Tá? A vos te tiene mal la culpa por la muerte de tu papá. ¿Qué le estoy diciendo? Que tiene la culpa. ¿Saben cómo aprendí esto? Muy dramáticamente, muy dramáticamente. Muere una bebita en el hospital, en el Pereira, recién nacida, en la cunita. Y había ciertas dudas respecto a que si no había sido la mamá. Y entonces, grave error, mandamos a una compañera nueva, grave error.
pidieron consulta con psicólogo para evaluar, estaba la policía esperando, una muchacha nueva, error, va a hacer la entrevista, y cuando sale le dicen, y esta muchacha está muy mal por la culpa por la muerte del bebé. Ya, fue presa. O sea que ese día sí que lo aprendí para toda la vida, y me dedico cada minuto de mi vida a atormentar a todo el mundo. Bórrenlo de su vocabulario. Bórrenlo de su vocabulario, porque no nos damos cuenta y lo decimos. Sentimiento de culpa. Nosotros estamos hablando de un estado subjetivo, pero a ver, el otro no es que es tarado ni que es ignorante, los que estamos mal somos nosotros. O sea, culpa en el idioma español es culpa. Entonces, a tu mamá lo que la hizo sentir mal fue el sentimiento de culpa. Y acá hay una cosa importante en el manejo. A ver, psicoterapia e intervención en crisis son exactamente opuestos. Esto está estudiado, hay un estudio Rolf Sandell en el Instituto Karolinska de Suecia, viendo que la psicoterapia en situaciones de crisis no es que no hace nada, hace daño. Imagínense, ¿no? A tu mamá, por ejemplo, si le dice, bueno, y a ver, ¿y usted en algún momento pensó interrumpir el embarazo y los sentimientos le habrá molestado, no tenía en algún momento enojo con este bebé? La hace puré. O sea, explorar, deconstruir, analizar cuando estás hecho puré ya por la vida, no. Contraindicada. La psicoterapia está contraindicada y nadie puede elaborar nada hasta pasadas primero las 6 semanas y luego los 6 meses. O sea, las 6 semanas estás hecho puré, puré. En los 6 meses siguientes, digamos que podés como aprender, pero psicoterapia propia, por favor, no. Y ahí les decía, en una psicoterapia, si la persona se siente culpable, ponele, me siento culpable porque murió mi papá. Y justo, no sé, yo tenía 18 años y 10 minutos antes le dije, ¿por qué no te morís, viejo de mierda? En una psicoterapia, obviamente, lo que voy es, bueno, quizá vos te sentís, y me siento culpable para siempre, ¿no? En una psicoterapia, ¿qué le digo? Bueno, vos te sentís culpable porque en ese momento deseaste que muriera tu papá. Imagínense decirle a tu mamá, vos deseaste que se muriera la nena. A ver. Cuando, a ver, toda embarazada, en un momento dice, pero la puta madre, 40 grados, ¿para qué corro no estaré embarazada? ¿No? O sea, a ver, digo, normalmente en el embarazo uno quiere y no quiere, y es lo mejor que le puede pasar a mí. Entonces, en esa situación, en estas situaciones, justamente lo que uno hace, y es un ejemplo de cómo es exactamente lo opuesto, no voy a ver, la ambivalencia tiene 2 patas, amor y odio. En psicoterapia me voy al odio escondido, acá me voy al amor. Entonces, en una situación así, ¿yo qué le digo? Mirá, lo que sentís vos, sentís culpable, primera cosa, le pasa a todo el mundo que se le muere a alguien. Mucho más a las personas que pierden un bebé, que estaba dentro suyo y se sienten súper responsables. Pero este sentimiento de culpa solo habla del amor que tú tenías por esta beba, y esa tormenta, ¿no? De, a ver, y si hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho lo otro, no es más que el deseo de haber cambiado el final de la historia, porque es lo último que hubieras querido. ¿Entienden? Es exactamente opuesto a lo que haría en una psicoterapia. Fabricio. Sí, Denise, mirá, con todo esto que estamos hablando, yo entiendo lo de cambiar la narrativa y todo, pero si es como un proceso colectivo también, ¿no pasa que no es solo lo nuestro lo que va a construir esa narrativa? O sea, no solo es una composición de todo lo que está a la vuelta, de lo que puede llegar a percibir una persona, como se dice, afectada, ¿no? Por algo. Sí, pero por ¿sabés qué pasa? Está bien. traumática. Vos te referís a qué idea me hago yo después, por ejemplo, ¿no? La mamá de Tatiana, Sí, por ejemplo, diciendo, a claro. ver, ¿por qué fumé aquel cigarrillo? ¿Por qué me peleé con mi marido? Eso No, viene después, esperá. Pero acá estamos hablando de intervenciones de urgencia en el cual no agreguemos, o sea, la persona se va a hacer cuestionamientos y cosas. Pero ahora, si la gente acá, por ejemplo, en este pequeño pueblo con esta mujer, con casi todo lo que le tiene para matarse, dice, claro. mala madre, ¿entienden? Entonces, ella después se va a sentir culpable, obvio, pero lo que yo tengo que evitar es ese plus que la termina de hundir. Entonces, por eso la intervención, a ver, marronazo, ¿no? O sea, la intervención durísima sobre la comunidad. Se hizo un comunicado escrito a la comunidad de la alcaldía de Caif que decía, poco menos ustedes son responsables y se mata, poco menos, ¿eh? Durísimo, durísimo. Claro. Y lo de Andrea Panini es lo mismo. A ver, para el niño, obvio que no es gratis que su mamá haya desaparecido 4 días, pero evitás esto que, ya les digo, fíjense, ¿no? Los enfermeros asesinos. 3 años después. Fabricio, dale, que te interrumpí.
No, no, estaba con eso porque también me venía al cuarto punto que vos comentaste de la intervención horizontal, que qué recursos puede tener ¿entendés? El resto para poder tener una buena intervención. Una buena o en realidad una adaptada. No sé si es buena o mala la Pero palabra. ¿a quién le llamás el resto? Por ejemplo, vos comentaste hoy, pusiste el ejemplo del niño que queda en la calle, ¿no? Que le llegan a los padres, no sé qué, y que lo agarra una vecina. ¿No? Eso es una intervención, como quien dice, real e ideal, porque pasa algo que está bueno. Pero no todos van a responder así. Por ejemplo, hay 1 millón de accidentes de tránsito que la gente para y lo primero que hace es sacar un teléfono o algo para sacar una foto en vez de, wow, a Ah, ver, sí. No, ¿me ¿y se acuerdan entendés? del shopping? ¿Se acuerdan del shopping de Paysandú? Que estaban matando con el apoyando el cuello y la gente sacando fotos. Horror. Pero ahí es donde Claro, yo lo que digo, que esto tiene que ser en las escuelas, en los liceos, o sea, que es claro, también como ciudadano, pero bueno, quizá ese día estás tú ahí, ¿no? Estás tú claro. y metés la pesada, de decir, vos, ¿para qué están haciendo? No saquen, o sea, el tema es, por eso les decía que esto, si bien nos puede pasar a cualquiera, les cuesta más de repente al que es tímido o al que... Pero esto es Claro. meter la pesada y poner toda la carne en el asador y jugársela, ¿eh? Y Claro, ir para jugársela. adelante ahí ya está. Claro, ahora, en la narrativa, por ejemplo, ¿no? Lo que vos decías esto de los de la ETA. Tengo un ejemplo maravilloso. Hace pocos meses se llevan preso a un narco que vivía ahí en un apartamento a la vuelta de la Española, en Montevideo. Y entonces viene la policía y se lo lleva. Y el hombre tenía un niño de 6 años. Y dice a la madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, papá se portó mal y va a la penitencia de los grandes, pero vuelve para tu cumpleaños de 9. Una cra, la que invitó a dar clase. Una cra. No, fíjense, lo pone en términos niño, le da una dimensión de tiempo. Yo estuve ayudando bastante y hicimos con UNICEF, elaboramos unas recomendaciones para los hogares de amparo, ¿no? 24 horas de INAU, de aldeas, infantiles, lo que fuera, cómo manejar cuando queda un niñito en aislamiento, ¿no? Y una de las cosas es el tiempo. Porque, a ver, para el niño, todas las veces que hubo cambio en su vida, el papá se fue para siempre. La mamá desapareció para siempre. Entonces, bueno, una lata, una botella con piedritas y vamos pasando, y estas son todas las piedritas de los días que vas a estar acá, y son 15 días y vamos pasando una piedrita, ¿no? O sea, y no le llamemos, a ver, fíjense, no le llamemos aislamiento, llamémosle área de cuidados especiales. O sea, ¿entienden? Las palabras construyen, a ver, todo lo que hemos estudiado en psicología, Lacan, todo lo demás, la Sí, lo palabra que construye decimos va produciendo pensamiento. sentido. Perdón. No, digo que lo que nombramos, cómo nombramos y lo que decimos produce sentido, Claro, siempre. Y ahora, claro. ahora a consideración de esto, voy a otro punto que me había notado cuando estabas hablando, que era, estamos recontra permeados por los dispositivos digitales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cuida esa información? También a través como de un proceso de educación sería. Pues nosotros Pero ya estamos perdidos, estamos grandes, no, pero como en quien esta dice, cosa, se no, puede pero cuidar en de más esto de chicos. vuelta, o sea, acá, por ejemplo, en este caso del Tajamar, se intervino en las redes. O sea, lo que se Claro, hizo fue un comunicado en las redes diciendo esto. O sea, lo que hicieron, por ejemplo, una de las cosas fue, a ver, esta muchacha hacía poco tiempo que estaba viviendo en la comunidad, entonces desde Caí, diciendo, bueno, la comunidad no la conoce mucho, nosotros queremos decirles que es una excelente madre, que es una persona que se ha dedicado absolutamente al cuidado de su hija, y que este accidente, marcado accidente, es responsabilidad de todos el poder acompañarla en algo que es absolutamente excepcional en una niña que día a día la vemos absolutamente bien cuidada. Entonces, esa narrativa en Facebook, en Twitter, en Instagram, o sea, las épocas, en otra época mandarías al chasque, yo qué sé, cada época tiene sus caminos, pero es sí, claro. fundamental, fundamental. No, porque yo pensaba, ¿no? Esto que vos comentabas de cuidar la narrativa, también puede pasar con los medios de prensa y todo, que se genere como que tengan un Totalmente. cuidadito ya de antemano, ¿entendés? Para no De andar antemano, corriendo por todo supuesto, cada por día. supuesto. Esto De que les antemano. digo, esto que les No digo de genera una Tía sensación Panini rara. fue lo que hicieron fue hablar con la prensa. Esto fue así en todo el país. Hablaron con el país, con el Observador, con los diarios locales, con la República, con la Diaria, a todos los familiares. Lo primero que hicieron fue llamar y decir, hay un niño que espera. Ustedes son responsables del daño si no manejan con respeto la narrativa. Otros comentarios, tenemos todavía un buen rato. A ver, ¿qué pensaron? ¿Qué les sirvió? Hola. Ahí en el caso Dale, Panini, perdón que me quiera meter en el caso Panini, dale. yo lo ¿Dónde estuve estás? siguiendo Ah, ese Juan, caso. dale.
Bien. Yo lo estuve siguiendo ese caso y yo creo que justamente se armó una narrativa en ese caso. El padre tenía una tobillera porque la madre denunció un domicilio erróneo. A ver, estaría bueno también que lean la otra parte, ¿no? de la realidad, porque yo creo que las narrativas se completan y se construyen a partir de diferentes versiones Está bien. de Pero lo que eso, Juan, sucedió. está bien, pero eso es posterior. Eso es posterior. El problema es el primer golpe, ¿no? El primer golpe. ¿Cuál es la primera noticia? Madre abandona a su hijo y huye del país. Para el gurí, acá el objetivo de los familiares fue cuidar al gurí. El problema de la narrativa tiene que ser creíble, no precisa ser históricamente verdadera. Entonces, la primera Claro. protección es que no, este niño no quede expuesto a la idea de que su madre lo abandonó. Esa fue la preocupación de la familia. Ahora, yo sé, porque además el hombre está acá, sé que después tiene 1000 vericuetos y yo qué sé, pero el tema, cuando hablamos de la narrativa protectora, es la primer palabra, la que va a condenar. Hay una historia famosa, famosa no, pero digo que yo uso mucho, que quizá en algún momento me la vuelvan a escuchar, de una mujer que choca, va con sus hijos de la escuela y choca, y alguien en una esquina, y un vecino que estaba parado en el semáforo dijo, ella no respetó la señal de paro. Esto fue transmitido a la escuela, en la escuela se dijo, entre los padres, fulana mató a sus hijos. 11 años después, la mujer se acuerda, fíjense, porque también es ese problema, de que en ese momento vos no te podés defender, porque por la misma situación de shock, ¡pum!, apagaste todo, ¿no? 11 años después ella se acordó que se estaban peleando y que se dio vuelta, como haríamos cualquiera de nosotros que tenemos hijos, a calmarlos. Y ahí no vio el auto que venía, ¿no? Ahora, 11 años en que ella fue un ente. Una depresión gravísima, murieron 2 niños, depresión gravísima, o sea, ¿entienden? Acá no soy juez, no soy investigador de la CIA, no soy narrador piadoso. Entonces, en esa situación, el que dijo, el vecino que estaba parado y dijo, ella no respetó la señal de pare, a ver, primera cosa, ¿cómo sabés si no estabas dentro del auto? Y lo que tiene que hacer el otro vecino que está parado en el semáforo es decir, pará, no sabemos qué pasó. No digas eso, porque ahora vamos a llamar al esposo y le vas a decir eso, y van a venir del colegio y le vas a decir eso, y eso sucedió. Entonces, por eso digo que cuando decía Fabricio, ¿quién? El que está ahí tiene que decir, no, pará, no podemos decir que no respetó la señal de pare, tenemos que decir, no sabemos qué pasó. Incluso en ese lugar, que era un lugar muy frondoso, perfectamente lo que podía haber pasado era que en ese momento las hojas de los árboles taparan la señal de pare. Entonces, a lo que yo me refiero, por más que después hay complejidades mucho más de narrativas más complejas, el primer golpe, ¿qué se va a decir que pasó? Eso es lo que construye la historia, a veces en más de una generación. A ver, había una compañera, Paula, ¿quién era que quería hablar hoy que quedó para atrás? No. Yo. Catalina, dale. Sí. No, lo mío es más a modo de reflexión, en realidad, que estaba pensando cómo, más allá del después, de todo lo que pasa después, en el mismísimo momento de crisis, cómo como seres vivientes afloran todo lo que es más primitivo, ¿no? Lo que es el instinto, lo que son los reflejos del cuidar a uno, de que prevalezca la vida, o sea, como esta foto que tú mostrabas de lo que es la jirafita y la perra, o el niño que, o sea, que se cuelga del avión, y bueno, o sea, uno como que atina a hacer lo que en el momento hace para poder vivir, y lo mismo hacia un otro, como esto que decías de cómo es de la sustitución también, en realidad es como, es algo que me parece, no sé, capaz que está mal, que es como muy, muy instintivo, muy desde el reflejo de que a uno le sale y es lo que le sale, y es justamente para cuidar al otro, para cuidar la vida, o a sí mismo también. Sí, pero O sea, ojo, porque obviamente también, que hay sí, pero instintos, ¿no? ojo, porque también te sale destruir al otro. O sea, las barras bravas, ¿no? Ryan White, que fue el primer niño con SIDA, la primera reacción era de que iba a la escuela y los padres en la entrada le gritaban, morite, morite, y le tiraban piedras en la casa. O sea, ojo, lo primitivo es crudo, crudo en el amor y crudo en el odio. Por eso es que no nos dejemos solo llevar por lo primitivo. ¿Quién más quiere compartir comentarios, reflexiones? ¿Qué les sirvió? ¿Qué no les sirvió? Esa es una buena también. ¿Qué no te sirvió?
Yo te dije que no te casaras con ese tipo. Bueno, se murió. No es momento ahora para... Hablaron Hola. en el chat. Dale, dale, Tatiana. No, que hablaron en el chat. Gustavo Medina. Sí, y pero Natalia. en el chat decía de que había un compañero que preguntaba por Jan Furtos que no podía poner el micrófono y no más que eso. ¿Alguien quería hablar? Hola, Inis. Dale, Hola. dale. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad que riquísimo, mucha información, muchas cosas. Y una de las cosas que me pongo a pensar ahora que yo viví una gran situación muy cercana a mi familia, con mi sobrino, que falleció en 9 meses de embarazo, bueno, fue todo muy fuerte. Y esto sucedió hace 3 años y fue como, yo tenía a mi sobrino, a mi otro sobrino, hermanito de él, y fue como todo muy fuerte. Y yo digo, ¿no? En ese momento la fuerza que sacás y vas y vas para adelante porque es como, decís, es tu hermana la que está ahí y sos vos la que tenés que contener y es como una fuerza que vos decís, después te pones a pensar, ¿cómo pude hacer todo lo que hice? Exacto. Y es como que te bloqueas y mirás por el otro y vas, y vas, y vas. Sin Exacto. mirarte vos, ¿no? Sin mirarte Sí. vos que vos también sos tía, sin mirarte vos que vos también, o sea, pero es tu hermana. Entonces vos vas, y es tu sobrino que tenés al lado. Y fui yo la que tuve que decirle la noticia a mi sobrino, porque lo tenía ahí, cuando llamo por teléfono a mi cuñado, o sea, escucho las palabras que las tengo grabadas en la mente y todavía, tipo, me ha llevado tiempo esto, ¿no? Y hablarlo, y el escuchar esas 3 palabras, ¿no? Y latido, fueron como, uff, es tipo, yo siempre digo, ¿no? Tenés una idea de que todo está armado, pero en un segundo se te desmorona todo y armale de nuevo como puedas y empezás a juntar cosas y lo que hagas. Y fue decirle a mi sobrino, con 8 años, Mateo quizás no viene, Mateo no va a venir, y ta, y fui enseguida al... Claro, pero ahí está lo que yo te decía con lo de Bella Unión. Mateo se murió. O sea, ojo con las metáforas, porque no va a venir es que está en algún lado o que no quiere venir. El hermanito estaba enfermito y se murió. Pero ahora, Claro, una cosa importante cuando eso que vos decís de las fuerzas, que uno, o sea, el que ayuda y también el que está en crisis, por más que estés hecho puré, bueno, más o menos pichugas, hay que tener mucho cuidado con el segundo golpe, porque la gente cae en el segundo golpe. Como se bancó lo más bien que murió el marido, bueno, con gran dolor, pero muere el perrito y se va al bombo. Hay que tener muchísimo cuidado con el segundo golpe, o sea, con lo que lastima sobre la herida. Este primo que les contaba, había, este primo de Buenos Aires, había muerto su esposa, él hace ya unos años, y él tenía una hija, 14, 15 años, ¿no? Bueno, imagínense, ¿no? Un hombre grande, solo, con una gurisa, ¿no? Muy difícil todo. Y cuando es el aniversario de la muerte de la mamá, coincide que tienen una perrita, que era la mascota de la familia, y la perrita tiene un episodio de salud que casi se muere. Bueno, yo no les puedo decir desde Uruguay todo lo que hice para que esa perrita no se muriera. No solo porque me gustan los bichos y por la perrita y todo, sino porque tenía la clara sensación de que si se moría esa perrita, él y la nena se iban al bombo. O sea, como que pudieron sobrevivir a la pérdida de la mamá, que era una persona divina, pero no, o sea, en ese momento, en el aniversario, ¿no? Entonces vos decís, a ver, ¿qué importa más? ¿Una madre, una esposa, un perrito? Obviamente una madre, una esposa. Pero esto, la gente cae en el segundo golpe por este mismo mecanismo de desplazamiento. Los dos estaban absolutamente desquiciados, desesperados. Yo como pude, moví todo lo que pude para que esa perrita se salvara, se salvó finalmente, pero tenía clara conciencia de que ahí se jugaba el pastel, se jugaban los siguientes 30 años. Entonces, por eso digo que, esto que decíamos hoy, la muerte materna. Bueno, murió la mamá, está. Ahora, ojo, ¿con quién va? ¿A dónde va? ¿No? O sea, la continuidad existencial. Bueno, murió en octubre, hagamos lo posible para que se quede en el barrio, que termine el año en la escuela, ¿no? Que podamos acompañar, que de alguna manera no pierda también todo su mundo. O sea, la intervención tiene que ver con cuidar también ese día siguiente para que no sea igual o más devastador que el día más dramático, digamos, ¿no? ¿Más comentarios? Silvana, tenés una cara de preocupada. A ver, comentanos algo, dale.
Nada, me quedo pensando en lo difícil que es poder nombrar y decir se murió en una situación en crisis cuando me hace pensar lo que viví en mi familia, ¿no? Entonces, como que hemos vivido muchas pérdidas hace muy poco tiempo y nos resultó muy difícil decir se murió, ¿tá? O sea, o cuando mi nuera perdió la bebé hace 2 meses atrás, de 5 meses, se murió Luna, Luna no está más. ¿No? O sea, y decir, mi cuñado falleció por COVID hace nada, hace 4 meses, y decir eso se murió nos duele Bueno, todavía. exacto. Ahí es No donde yo puedo digo, nombrar. está bien, ahí es donde yo digo lo de yo auxiliar. Que uno jamás en una psicoterapia le diría a alguien, bueno, hablo con tu hijo, le hablo de estas dificultades que tenés, no lo harías, no es la idea de la psicoterapia. Pero la idea de intervención en crisis, yo auxiliar, es, yo le digo, no te preocupes, yo le digo al nene que el hermanito murió, que estaba enfermito. Yo no puedo decir así, porque no es mi bebé, porque no es mi hermano, porque, ¿entendés? Entonces, miren, yo trabajé una vez con una familia que la mamá tuvo un niño, tuvieron un hijo muy querido, muy esperado, abuelos, padre, todos, y la madre a los pocos días, a los 20 días de nacimiento, hace un derrame cerebral y queda en estado vegetativo, ¿no? Y esta familia, no que no podía, bueno, no se murió, pero digo, era como si se hubiera muerto prácticamente, pero no podían decir la palabra mamá. No podían decir mamá, porque cada vez que decían mamá se ponían a llorar. Entonces el niño, cuando yo entré en contacto con la situación, nunca había oído la palabra mamá. Y bueno, y fue mi trabajo introducir esto. Primero, fue una cosa muy linda, porque dentro de lo dramático, ¿no? La madre vivió años en esa situación, y entonces lo que hice primero fue introducir las mamás. O sea, les presté y les pedí que compraran libros con mamás, porque ellos habían erradicado las mamás del planeta, ¿no? O sea, no había animalitos mamá, cuentos mamá, nada, ¿no? Cuando yo estuve en contacto con esta situación, era al año y medio que, bueno, le iban a empezar a mandar al jardín y lúcidamente se dieron cuenta que el niño tenía que tener la idea de mamá, que iba a darse cuenta que existían las mamás. Era un niño muy cuidado, muy querido, el papá se volvió a ir con los abuelos, ¿no? Digo, a ver, después el niño fue insoportable de tan cuidado y querido, pero bueno, eso ocurre con los hijos únicos sin tanto drama. Entonces, primero introduje la idea de las mamás. Entonces, a ver, familias de animalitos, cuentos con animalitos. Después les pedí que a mí me mostraran todo, por supuesto todo esto fue en la casa, ¿no? Uno trabaja acá en el consultorio casi en lo pisás, o bien desde una institución o vas, esto ocurre en los lugares. Y entonces le pedí que me mostraran fotos de la mamá, había una cantidad de fotos por supuesto previas, y una única foto en que estaba con él en brazos. Y justo ellos vieron que mucha gente tiene un televisor en la pared como si fuera un cuadro, y entonces entonces les pedí que pusieran fijo, como si fuera un cuadro, una imagen de Rey León, que está la mamá con el bebé exactamente en la misma pose que él con su mamá, pero todavía no fotos de su mamá. Entonces ahí introdujimos la idea de las mamás con bebés. Después les pedí que pusieran en distintos lugares de la casa fotos de la mamá en distintos momentos de su vida y la fueran introduciendo como persona. Mira, ella es Alicia, Alicia tu mamá, ¿no? Momentos no asociados ni al nacimiento ni a nada. Y después, sí, finalmente, este sos tu bebé y este es mamá. Mamá está enferma y por eso no está contigo. Y después venía el momento clave, que era ir a decidir si era la mamá o no era la mamá. Ahí está el tema de lo que les decía. Yo no puedo de ninguna manera llevar al gurí a conocer a la mamá sin previamente estudiar. ¿Qué pasa? No puedo. Digo porque esto no es la cultura que tenemos en clínica, en psicología, que es vamos y probamos. No, vamos y probamos nada, porque ¿qué va a pasar? Yo qué sé qué va a pasar. Bueno, entonces me quedé hasta las 4 de la mañana buscando qué pasa cuando los niños de gente en estado vegetativo conocen a su familia, a su madre, a su padre. Previamente fui yo a ver qué susto me pegaba yo, la conocí yo, para que también este es un tema fundamental de intervención en crisis, de decir, era intervención en tiempo cero, obviamente, ¿no? Pero de decir, bueno, la realidad, no que me imagino yo que es una persona en estado vegetativo, yo preciso verla yo con mis ojos para trabajar con el gurí sobre la realidad. Bueno, entonces busqué, y lo que encontré fue que los hijos de gente en estado vegetativo decían que nunca, primero busqué datos de medicina y decía que vivían 4 años, hasta que habían pasado 1 y medio, 2.
Entonces encontré que todos decían que jamás hubieran perdonado si no les dejaban conocer a su papá o a su mamá en estado vegetativo. Bueno, no. Entonces yo dije, bueno, vamos a esperar a que el nene pueda hablar, porque pensamos monitorear. Esperamos a que el gurí hablara, y un día allá nos fuimos con el padre con un susto que ni les cuento, porque aparte la familia había contratado a un hiper super chanta que les decía que la madre estaba así porque no conocía al hijo, que cuando conociera al hijo iba a caminar y hablar y todo. La madre estaba como una beata, así, ¿no? Ciega, sorda, pero parecía una persona totalmente normal que estuviera mirando el paisaje, ¿no? Cosa que no era impactante tampoco, ¿no? Podía, para él. Bueno, entonces fuimos con el papá, aterrorizados, pensando capaz que el chanta tiene razón, ahora se para, camina y todos nos infartamos, bueno, imagínense, ¿no? Y llegamos, claro, los dos nerviosísimos, un poco menos que les zambullimos al chiquilín adentro. El padre estuvo muy bien y había comprado unos autitos y los puso arriba de la cama de la mamá estaba en la cama, y le dijo, mamá te espera con un regalo. Entonces el gurí fue, agarró los autitos y se fue. Y nosotros dijimos, ay, qué desastre, no lo va a conocer. Bueno, entonces el gurí, mucho más inteligente que nosotros, entraba y salía, y se iba dando dosis mínimas de su mamá. 2 minutos salía, volvía a entrar, bueno. Y cuando volvimos a la casa, llegamos, y el guricito me mira a los ojos y me dice, mamá no vino. Bueno, ¿ven? O sea, esto fue hacer. Pero ¿qué produjo? Un cambio psíquico. Cuando el guricito me dice esas 3 palabras, mamá no vino, ¿qué quiere decir? Primera cosa, que en su mente existen las mamás. Segunda cosa, que existe su mamá, que él sabe que tiene una mamá, y que además entendió que mamá no va a estar con él a comer. Por supuesto, después vino una terapia de años. Por supuesto que en la terapia él agarraba los muñecos y le decía, ¿por qué no me llevas al parque, mamá? Bueno, siempre eso después. Acá la narrativa, fíjense, ¿no? Que en este caso es no solo narrativa, sino, o sea, la construcción de esa primera idea, que fue artesanal, que trabajamos juntos, una psicóloga de niños, yo no soy psicóloga de niños, la mamá, no, perdón, la mamá no, pero el papá, los abuelos, los padres de la mamá, la hermana del papá. Bueno, lo que quiero decir es que en estas situaciones de la vida, a ver, es de la vida, o sea, sucedió, tuvo una hemorragia cerebral, sucedió. El tema es que esto no es el elaborar, el procesar, es hacer en la realidad. Puede ser una frase que al chino le encanta porque después se lo pone en el parcial. Esto no es talking cure, cura por la palabra, que son las terapias, sino que es walking cure, que es hacer. Y yo digo que estoy sponsorizada por Johnny Walker. Pero... Así que, bueno, a ver, todavía tenemos un ratito, comentarios. A ver, dale, Sofi, contanos esa risa tan linda, contanos. No, me causó gracia en el buen sentido lo que dijiste, me parece muy, muy acertado. Bueno, y contanos algo tú. No me digas que no tuviste ninguna crisis porque ya perdiste el curso. No, ¿sí? un montón, vivo en crisis. Ah, bueno. Vivo en crisis, no. Vivo en crisis no es crisis. Crisis es un golpe en la cabeza cada 10 años, salado. A ver, no, así como fuerte, sí, bueno, quizás han ocurrido algunas situaciones, por ahí, hoy por hoy, lo que más me caracteriza similar a eso es que paso yéndome lejos de mi familia, de mis amigos, o sea, trabajo lejos de donde está mi casa y mis seres queridos, y cada tanto eso significa algún quiebre, o bueno, lo que decías vos hoy de trazar ciertas redes para que por ahí, si pasa algo a la distancia o lo que fuere, uno pueda tener otra contención, como ya me ha pasado en ciertas ocasiones. Por otro lado, es algo que yo elijo y que también trae un montón de cosas positivas. Eso como a modo de algo no muy duro, ¿no? Pero no es crisis, cotidiano. no. Crisis es el 14 de agosto a las 14:45. Claro, o sea, no. Digo que a veces ocurren, dentro Ahora, una de ese... diferencia fundamental, por eso insisto en esto de que desde afuera, es la crisis con la descompensación. O sea, con el hecho de algo muy... O sea, a ver, que se te va la moto, te vas de mambo, Luis Suárez mordiéndose al futbolista, o sea, la gente que va y mata 80 en un supermercado, eso no es crisis, eso es descompensación de problemas crónicos. Iba que a veces, dentro de ese contexto, ocurren, como ocurren en la vida diaria,
sucesos de crisis. Y en alguna que otra ocasión me ha pasado. Pero no es en la vida diaria, es salado, es la tormenta del 2005, es salado, es el ciclón de dolor, el tornado de Dolores. Salado. Miren que, a ver, no es que, yo qué sé, no sé, por eso los avatares de la vida. Esto es un antes y un después y quedás hecho puré y no servís para nada. Acá hay que, los primeros días, parar de trabajar, parar de hacer. Yo me acuerdo de una señora que se suicidó el hijo y trabajaba, era carnicera, trabajaba cortando carne, y lo primero que hice fue hablar con una carnicería y decir, a ver, ¿la pones en la caja o en ningún lado? Pero digo, esta señora no puede cortar carne porque lo próximo a cortar es un dedo. No solo porque se quiera suicidar o lo que sea, sino porque está en otra, totalmente. Bueno, a ver, todavía tenemos un ratito, más comentarios. A ver. Bueno, hola, ¿cómo va? Dale, dale. Bueno, quiero compartir 3 situaciones que tienen que ver con un mismo suceso así traumático. Bueno, la primera por ahí es algo que me generó como una primera descompensación pesada, que fue cuando, bueno, me avisan que mi papá había tenido un accidente y me voy corriendo al hospital a la guardia. No es descompensación. Eso es muy importante. No, es crisis, justamente. Esto es capital. Miren que es capital, absolutamente capital. O sea, descompensación es, no pasó nada o pasó una bobada, yo qué sé, me miró mal. Y, a ver, ¿y por qué le partiste cuatro huesos? Porque me miró mal. Eso es descompensación, el problema no está en la realidad, está en la persona, y hay un detonante mínimo. O sea, crisis es un hecho externo, único, dramático, que produce una reacción acorde. Si a vos te dicen que tu papá tuvo un accidente, obvio que estás como loca y llorás y gritás, pero eso no es descompensación. Descompensación es llorás y gritás porque, no sé, subió el precio de las manzanas, ¿viste? Dale, bueno, y fui al hospital y estoy como esperando en la guardia, en donde había gente que estaba por atenderse, golpeando la guardia para que me dejen ver a mi papá, y se da vuelta un señor que ha ido a la guardia, supongo, para atenderse, y me dice, uy, recién creo que escuché un grito, así que seguramente ya se murió, me dijo el hombre. Y yo como que quedé ahí, y después una enfermera me dice, bueno, pasá a reconocer el cuerpo. Todo esto en 30 segundos, y bueno, y ahí fue como, creo que se manejó una situación de una forma bastante, no sé, rara. ¿Era cierto que había muerto o no? ¿O el tipo le pareció? Sí, era cierto, pero es como, bueno, estar esperando para ver, bueno, tuvo un accidente, lo voy a ver qué pasó, claro. Que te lo diga una persona que se la espera. Claro, una intervención que no es de las capitales, pero también es importante, que es barrera antiestímulos. O sea, no le agregues más, no le agregues más. Claro. O sea, a ver, se accidentó, bueno, si se va a morir, pero no agregar cosas. Y esto es muy importante en la narrativa también, ¿no? Porque como decir, bueno, a ver, bueno, yo qué sé, es una crisis de pareja. Bueno, después vendrá el divorcio. No que después vendrá el divorcio, no. La intervención es, bueno, muchas crisis de pareja se resuelven y muchas veces es para mejor. Ya sé que algunas terminan en divorcio, pero no es momento de tirar pálidas. Cosa que a los uruguayitos nos cuesta mucho porque somos unos agrios, ¿no? Ahora, fíjense en que en los dos cuentos estos, ¿no? Del papá y del bebé, la falta de respeto, ¿no? La bolsa en la hermanita de Tatiana y el tema de, bueno, venir a reconocer el cuerpo, un grito, ¿eh? O sea, el respeto por lo perdido, así sea lo que fuera. Por eso decía, marido que te maltrataba, te curtía palos. Sí, bueno, pero ahora se murió, no es momento de acordarnos ni de festejar que se murió. O sea, ¿querés comentar algo más, Elisa? Sí, por ahí 2 cosas que me salvaron, que lo pude ver después, digamos, volviendo para atrás, pero que en ese momento por ahí uno no se da cuenta, que fueron los abrazos, porque mi mejor amiga siempre me dice, yo te vi venir, que vos como que viniste así, te me tiraste arriba, justo el fin de me estaba contando eso, y te sostuve, me dijo ella, y sentí que no te iba a poder sostener más. Entonces, ese sostén que hizo ella, hicieron mis otras amigas en ese momento, yo ahora lo sentí así como una intervención que era necesaria ahí. Y después también, después de 24 horas sin comer por todo esto, porque encima no te entregan el cuerpo, después tenés que ir al velatorio,
y estás horas y horas así. Me acuerdo que unas amigas también, bueno, amiga, vamos a comer algo. Y yo me di cuenta y dije, hacía como, no sé, 30 horas que no comía. Y bueno, y esas dos cosas que fueron como, nada, como que lo sentí como una palmadita. Y que son cosas sonsas, y que por ahí quería volver a lo que decía Fabricio. Por ahí no se necesitan una gran intervención, digamos, a nivel, no sé, es algo básico. Sí. Y no solo básico, sino esto de cuidar la vida, digamos. La pascualina y el jugo de naranja son parte de la receta básica de intervención en crisis. Fíjense, este hombre, ¿no? Que mueren que muere la señora y queda con los chiquitos. ¿Qué hacen los vecinos? Le dejan juguitos, yogur, cremitas. Y además está muy bien pensado también, porque queda en la heladera y no precisa que él cocine para los niños. Los niños van y agarran, y quieras que no, bueno, no es momento, está bien, las cremitas tienen colorante, pero no es momento para pensar en eso. O sea, en ese momento es algo dulce, es leche, es carbohidrato, o sea, entonces cuando decimos, por eso yo insisto en esto de ojo con la cabeza muy psicológica, porque lo primero que precisa ese niñito que los padres se lo llevan presos, ¿qué le dice la vecina? Vamos a tomar la leche, y ya miramos los dibujitos, y después te acostás. En ese caso, por ejemplo, la narrativa, ¿no? A ver, digo, ¿qué le voy a decir? Tus padres son terroristas de la ETA, ponen bombas, matan niños, ¿no? O sea, en ese caso lo que ella le dijo es, bueno, mira, no sabemos qué pasó, papá y mamá se fueron, pero obviamente que vamos a hacer todo lo posible por verlos, y ellos, obvio que te quieren y te adoran, y ellos vieron que yo te llevé, así que van a estar tranquilos que estás contigo, y con, yo qué sé, no sé cómo se llama el nenito, Matías, yo qué sé, el hermanito, el amigo de ella, el hijo de ella, y bueno, y ella después lo llevó a la cárcel, pero eso después, el tema es ese primer. Ustedes vieron Estación Central, la película brasilera, que muere el gurí, porque muere la mamá que la pisa un auto, y el gurí queda ahí en la estación de trenes de Río, y inmediatamente los traficantes de órganos empiezan a sobrevolar. Por eso no, yo decía, ojo, porque ese momento es también, ¿no? Los tiburones, así que sea pentecostales, ¿sabes cómo? ¿No? Así, se les cae la baba, están ahí listos para agarrarte. O sea, estás en un momento de máxima vulnerabilidad. Y eso hay que, también el show auxiliar es proteger de alguna manera, ¿no? ¿Nos queda un poquito? Yo quería contar algo, Dale, en realidad dale. me encantó todo lo que dijiste y me quedó resonando durante toda la clase, y lo quiero contar, que yo tengo una amiga, hace 2 años y medio, en pleno verano, su hijita de 2 años, ella estaba embarazada de 8 meses, cae a una piscina y muere ahogada. Entonces, en realidad, hablando esto de la construcción de las narrativas, que, bueno, salió en la tele, en la prensa, programas durante esa semana, de cómo cuidar a nuestros hijos y hijas en las piscinas, qué recaudos debíamos de tener a raíz de este hecho puntual que había pasado. Y a su vez, el entorno familiar era, bueno, tenés una hija con 8 meses que va a nacer, y tú no podés venirte abajo. Entonces, cómo también a veces somos atravesados por varios lados, y en realidad es una situación sumamente dolorosa, y bueno, y cómo habían varias cosas para hacer una intervención, y era como que bueno, que lo que qué hacer, ¿no? En este momento. Claro, una de las Sumo cosas que dolor. hace la gente, que es horrible, es decirle a la gente lo que tiene que sentir. No te tenés que sentir culpable. A ver, es imposible que no te sientas culpable en cualquier muerte, y mucho más es un hijo. No tenés que, bueno, por eso les digo de los conocimientos científicos. El tema de estrés y embarazo, del cual puedo hablar porque sé mucho y he publicado sobre esto, es todo un verso, por favor. Lo único que es real es que un hecho traumático, intensamente traumático, en segundo y tercer trimestre, en una semana después, no eternamente, puede aumentar la chance de parto prematuro. Nada más. Todo lo demás es verso. Ahora, imagínense en esta mujer lo del segundo golpe. No te tenés que angustiar porque le haces daño a tu bebé. Entonces ahí hay que meter la pesada, pero saladamente hay que meter la pesada, ¿no? O sea, hablar con el ginecólogo, ¿no? O sea, alguien de autoridad moral que le diga, déjate joder, no le hace nada al bebé, al contrario, llorá ahora, date este mes de tiempo, el bebé se riega solo, y también ahí hay mucha cosa en el ambiente Y psicológico, lo que ¿no? circulaba también, Denise, Bueno, que pero me ahí hay que llamaba meter la mucho pesada, ahí hay que meter la pesada.
que circulaba era esto, bueno, qué bueno que hay un embarazo y que viene alguien a Sí, sí, suplantar. está bien. Entonces todo A lo que largo vos ibas plazo, qué diciendo era bueno. como que iba pasando, Sí, sí. todos los pasos que A vos largo fuiste plazo, qué bueno, contando pero lo de vivió esta vuelta. persona, Pero de claro. vuelta, conocimientos científicos. El puerperio es el momento de mayor peligro para la salud mental de una mujer, aumenta por 5 la patología psiquiátrica, y de vuelta la pérdida de un hijo es principal causa de suicidio. Está bien que otro, pero un otro que, a ver, todo el primer mes un Claro. recién nacido es de riesgo, segundo golpe. Acá la sustitución es crucial. O la prótesis, o sea, prótesis queriendo decir complementarla. Mira, me pasó una cosa muy similar, muere el esposo de una muchacha a un mes del nacimiento. Y tenía una niña de 5 años. Entonces me consultan por la nena de 5 años. Yo dije, la nena de 5 años, que se arregle el bebé que van a nacer. O sea, la nena de 5 años, primera cosa te puede decir lo que siente. Segundo, tiene abuelos, escuela, 200 personas que se van a ocupar de ella. Pero nadie está pensando en este bebé que nace a una madre en pleno duelo, incapacitada de poder sostener, y que además precisa hacer su duelo para que su duelo no sea patológico. Bueno, entonces, de vuelta, esto no es YouTube, acá nunca es entrevista YouTube, acá yo lo que hice fue reunirme con everybody, o sea, la consigna fue, vengan todos los que precisen ayuda o los que piensen que pueden ayudar, y vinieron 14. Entonces, entre los 14 había gente muy afectada, ¿no? La mamá del muchacho que había muerto, por ejemplo, pero una cantidad de doñas, de vecinas, que parecían la hadas de la Bella Durmiente, dispuestas a ayudar. Y decía, yo ayudo, bueno, a ver, yo puedo, no sé, encargarme de la comida durante el primer mes para que ella no tenga que cocinar, ¿no? Y otra decía, ay, y yo la voy a acompañar. Bueno, ¿usted qué sabe hacer, señora? Llorar. Bueno, y otra cosa, Pascualina. Bueno, mejor Pascualina va a ser mejor. Ya para llorar está cumplida la función, no precisamos ayuda. Bueno, y al final lo que arreglamos con esta gente fue que la familia se hacía, o sea, alguien se iba a venir a vivir a la casa de ella, y la familia se hacía cargo de todo lo operativo del bebé, o sea, pañales, compras, todo lo demás. Y ella, el acuerdo fue de que en los momentos en que sentía que, ella su trabajo era hacer el duelo, y en los momentos en que sentía que podía emerger, disfrutar al bebé. Bueno, es la hora del bañito, está, bañalo vos, pero no es la obligación de bañarlo todos los días a las 7 de la tarde, ¿no? ¿Querés darle teta? ¿Querés darle mema? No, yo quiero amamantarlo, pero no me da para todo el tiempo estar con él porque le voy a llorar encima y tal. Por más que me digas que no le pasa con la leche, yo me siento culpable. Bueno, muy bien, comprate una ordeñadora. Entonces le das leche materna, cuando tenés ganas se la das vos de la teta, y si no, como mucha madre que trabaja, se lo da a alguien con una mema. Entonces, lo que quiero decir es que eso es intervenciones horizontales. La doña que le hace la pascualina, la otra que viene a cambiar al nene, ¿no? O sea, y es un colectivo. Lo que se dice, ¿no? Para crear un niño se hace una tribu. En Mozambique, por ejemplo, tantas mujeres mueren en el parto que no hay orfelinatos, los niños son de la comunidad. El niño es recibido y cuidado por la comunidad, con alguien especial que, si sobrevive, es su mamá. Entonces, estas respuestas comunitarias son, pero cuando digo comunidad, ojo que no estoy hablando solamente de Malvin Norte, comunidad también es Carrasco, comunidad también es Punta del Este, o sea, es buscar, lo que decía la compañera, lo solidario en el otro, para decir, bueno, a ver, la pregunta es, ¿en qué puede ayudar cada uno? Y va a ser muy valioso que ayuden en cosas distintas. 5 minutos más, 1 o 2 más, a ver quién quiere compartir. A ver. Agustina. ¿Yo? Carita de Agustina Campbell Walter, yo qué sé, nombre otra. complicado. Yo le veo carita de que están pensando algo, por eso, dale, Yo iba Agustina. a hablar, pero que hable ella primero. Bueno, dale, Agustina, dale, las dos Agustinas, le regalamos los últimos minutos a las Agustinas. Pero no te vemos, Agustina, estás a contraluz total. A ver, ahí. Ahora capaz. sí, ahora sí. Primero que nada, te conozco hace pila porque mamá trabajó contigo y estudió mucho. ¿Quién es tu mamá? Virginia Dama. Ah, claro. Mandale un beso. Y bueno, nada, en esto que también decían los compañeros y eso, yo también viví una gran pérdida, falleció mi padre hace un tiempo, y también me acuerdo pila de esas bobadas, tipo la comida, que mis amigos me llevaron un combo y que no te acordás que no comes hace 3 días, y tipo, cosas tipo re insignificantes, pero que te acordás, que pasa el tiempo y te acordás tipo pila. Y nada, súper interesante todo lo que hablaron y que todos se animen como a compartir estas experiencias re fuertes en una clase, me parece que está bueno.
Claro. ¿La otra, Agustina? No, en realidad lo que estaba pensando es esto de la intervención en tiempo cero. Me acuerdo que contaba una profesora que trabajaba muchas veces en intervenciones en duelo, la importancia también de poder despedir, y en esto que vos decías que antes, bueno, le mandaban antidepresivos a las madres y embarazate apenas puedas, y una intervención que ella había hecho era con las cosas del bebé, que muchas veces cuando ya tenés todo el cuartito armado y eso, poder como, bueno, en ese caso lo que hicieron fue en una caja ir poniendo. Cajita de recuerdo. Sí, la cajita de recuerdos, eso no me salía. Y pensaba en eso, qué importante a veces poder despedir. Y en eso también de cuando fallece alguien en otro país, que quedás como con esa sensación de que está allá, porque no sé, por ejemplo, no puedes asistir al funeral, un ejemplo que también a veces es muy importante como para poder despedir. En los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Ya nadie piensa que están vivos. La gente lo que reclama es un objeto concreto que lo ayude al yo a luchar con el ello, o sea, que le ayude a mi sentido de realidad a luchar con mi deseo, ¿no? En Argentina, en un momento, con el tema de los desaparecidos, hubo un encuentro de toda la gente que trabajaba y dijeron, bueno, ya está, pasaron 15 años, ¿viste? No van a venir, vamos todos a confrontar a los familiares de decir, bueno, se murió, no sigamos esperando. Y lo que pasó fue que colectivamente todos empezaron a alucinar a las personas. Mirá, ahí viene en la esquina, lo viene el ómnibus. O sea, la mente humana no renuncia así como así, precisa insumos, ¿no? Y algo que desde la realidad te cachetee y te diga, bueno, esto sucedió, ¿no? Bueno, ¿alguno más? Y cerramos, o no sé, Chino, ¿tú querés? ¿Cerrás tú? ¿Cómo hacemos? Buenas, ¿se me escucha? Recuerdo que la clase pasada estábamos hablando de lo que era el desgaste por empatía y el burnout, y entonces me surge la duda de cómo nos preparamos nosotros como psicólogos para realizar este tipo de intervenciones en crisis y no terminar siendo desgastados, ya que me imagino que el choque con este tipo de realidades o situaciones debe ser muy fuerte. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos que...? Sí, pero no es como psicólogos de vuelta, ¿no? Porque esto es para cualquiera, esto es la enfermera, es el médico. El burnout tiene que ver con la reiteración, ¿no? O sea, y esto es como, bueno, imposible, yo te diría, la solución es la dosis. Me acuerdo un día una compañera en el hospital le dijimos, ¿cuántas situaciones viste de muerte de un bebé? 1000. En 1000 es imposible sentir y no ser un energúmeno. O sea, o te has hecho puré, o sos un energúmeno, o sos un robot. Entonces, primera cosa, la dosis, ¿no? O sea, que son cosas que uno no debería excederse, y cuando lo hace, ya no es intervención en crisis. Por eso también es tan importante esto, ¿no? O sea, esto que les decía de protocolizar algunas cosas. O sea, que no tenga que yo poner a pulmón, decidir qué hago, conoce el bebé, no conoce el bebé. O sea, que esté protocolizado es una de las protecciones. La otra es la dosis, o sea, y lo otro es el cuidado de equipo también, ¿no? O sea, el poder, cuando decimos esto no es navegante solitario, también quiere decir que esto no se puede hacer solo. O sea, que yo me acuerdo cuando trabajábamos en el hospital, éramos 20 psicólogos, ¿no? En el Pereira. Los martes a las 10, que era la reunión de equipo, a ver, se podía caer el mundo. Nosotros cerramos la puerta y era para nosotros. Y me acuerdo una vez que se me murió una paciente, una señora que murió en el servicio, y todos tuvimos para sostener a esta compañera, y no me importa que pase afuera. O sea, el tema de, tuvimos ahora, hace poco tuve la oportunidad de tener un encuentro con alguien que se dedica a cuidado de equipo en España, y decía, a la larga, la covisión, o sea, el compartir con compañeros, ¿no? Profundizando en el tema, termina siendo lo mejor. Y el compartir no es solo compartir lo que sentís, es decir, bueno, no, hoy no vayas vos, ¿no? Hoy que, a ver, acaban de entrar a tu papá en STI, voy yo, ¿no? O sea, ahora también es la vida de uno, ¿no? De decir, bueno, no todo puede ser esto, también alternar. Y también vieron como la gente que trabaja en radiología, que tiene una chapita que le va indicando el color de cuando ya está, bueno, lo mismo, ya está. O sea, hay un momento en que uno tiene que poner un límite. Yo ya no atiendo en crisis, yo doy consejo por teléfono a Bella Unión, pero mira, cuando era joven, me acuerdo un día, iba por el hospital en el pasillo y veo a una señora llorando, ¿no? Y entonces me acerqué y digo, ¿qué le pasó? Había tenido un prematurito, y el prematurito lo habían llevado al italiano, al hospital italiano, del otro lado del Parque de los Aliados, porque no había camas para STI, y el bebito había muerto. Bueno, yo con 26 años
Fui, pedí el alta contra voluntad, llamé a un taxi, me llevé a la señora al italiano, hablé al italiano, que por favor te dejaran el bebito, que ya se quería despedir, la acompañé, la esperé afuera, le puse una cadenita al bebito, llamé a otro taxi, volví, le hice el nuevo ingreso al hospital. Eso con 26 años. Unos cuantos después, una llamada por teléfono a Bella Unión, 2 o 3 indicaciones y ya. O sea, también poner un límite, ¿no? O sea, de que hay un momento. Yo, el momento en que dije basta, fue un día que casi tengo un infarto. Por una paciente en el Pereira que se me colgaba de la ropa, llorando desesperadamente, y ese día el corazón me hizo ¡pac! Y ese día yo dije, bueno, esta es mi tarjetita de color. Y de esto hace 20 años. No trabajo en crisis, sí, doy clases, escribo, oriento, capacito, superviso, pero no es lo mismo hablar por teléfono y decirle a alguien de Bella Unión, hace tal cosa o hace tal otra, que ir uno y ponerla. O sea, igual pongo toda la carne en el asador, pero de otra forma, cuidándome. Bueno, creo que estamos casi en la hora. Chino, ¿cerrás tú? ¿Te parece habilitar una última pregunta y con eso? Bueno, dale, sí, yo encantada. Por mí me quedo tras de la tarde, pero. A ver. A ver si algún compañero, alguna compañera quiere hacer. Para que yo tengo el sensor de los que quieren hablar. Lo que pasa es que el sensor es gente que ya habló. Valentina Pasadore, dale. Bueno, me pareció súper interesante toda la clase, y si hay algo que me gustaría comentar es que me encantaría tener otra clase. Ah, bueno, no, ya lo hicimos el año pasado. Por favor. No. Ya el año pasado hicimos el otro, hicimos 2, dije, no, la segunda nunca salió tan bien, así que quedarse con ganas. No, la segunda no me sale tan bien. Por lo menos en otro momento en el semestre, capaz que bueno, pero otro tema. Esto, bueno, pero más vale que te quedes con ganas, porque esto es para seguir leyendo, pensando, buscando. A ver, lo mejor es que se queden con ganas de más, sino que digan, ay, esta otra vez. Así que de esta no va a haber otra. Eso ya aprendimos que no. Chino ya me dice 2 clases, no, una sola. De otro tema sí, pero de esta una sola. Ya sabían, ya estaban avisados de esto. Ah, bueno, que era ahora o nunca. Les dije, está grabada, la pueden volver a mirar. Yo les aviso que Denise este año estaba disponible para una en principio. No, yo estoy disponible para 40, pero de este tema una. Porque después no es lo mismo. Porque además ya les dije todo lo más importante. Y no es mi segunda parte, o sea, para otro tema con muchísimo gusto, pero siempre, o sea, a ver, es una compulsión la docencia, así que yo hago docencia desde hace casi más de 40 años, así que es lo que me gusta y me sale y me encanta. Bueno, ¿alguien más o cerramos? A ver las caritas, a ver el sensor. Chan. Gonzalo Mota, ¿qué estás pensando? No, pero yo algo que pensaba, por ejemplo, es cuando la persona a la que va a hacer la intervención le cuesta mucho dejarse ayudar. Por ejemplo, en un duelo. Te voy a contar una persona muy cercana, o la hija de una persona que se suicidó, se niega completamente a dejarse ayudar. Bueno, pero esto, mira, acá hay que usar el ingenio en 2 cosas. Primero, ¿qué de bueno podés decir? Que esa es el don más importante, ¿no? En las situaciones espantosas, ¿qué de bueno podés decir? El ejemplo ese que les daba, a ver, capaz que las hojas taparon la señal de pare. Hay que afinar el ingenio, y no nos sale muy fácil a los uruguayos, pero hay que entrenarse. Pero la otra, hay que usar el ingenio de las intervenciones. Te voy a contar, mira. Viene a un servicio, ¿no? de atención en crisis, una señora que su hija de 17 años murió, hoy estamos para los bebés, se le murió un bebito prematuro, estuvo 1 mes en CTI y finalmente prematurito muere, y la muchacha y su novio también de 17 al mango, los dos, para los que critican a los madres adolescentes, ¿no? A los 2 al mango, todo el mes en el CTI, al mango, muere. Y entonces traen a la chica. A ver, intervención en crisis nunca es yo, tú, lo vuelvo a decir, es y el muchacho, ¿a quién más se puede ayudar? Esta cabeza psicoterapia, yo, tú, no, es quién más está prestando ayuda, y si no viene lo voy a buscar. Bueno, entonces digo, ¿y el muchacho? Le decimos a la muchachita, ¿no? Y ella dice, no, nosotros nos adoramos, nos queremos muchísimo, pero él me dijo que tenemos que separarnos
porque él no aguanta mi dolor también. Que él solo a duras penas aguanta su dolor, pero que no puede seguir de novio conmigo porque no soporta llevar el mío. Bueno, es una decisión personal, ¿no? Pero digo, pero lo queremos ayudar. Danos el teléfono. Entonces llamamos a la casa, y que esto es muy activo. A ver, nunca jamás me quedo esperando a que me vengan a buscar. A ver, la ayuda no se espera, no se ofrece, porque además la gente que está muy hecha puré no le da ni para tomar un café con leche, ¿no? Bueno. Entonces, llamaba a la casa y atiende la señora, la mamá. Mire, llamamos al servicio, ay, pero señora, tiene 17 años, la vida por delante, por favor, atiéndame a mí, que tengo 60.000 problemas, mi marido es insoportable, no sabe, toma. Sí, señora, muchas gracias, buenas tardes, pum. Dijimos, acá, peor, porque el chiquilín está en su casa con esta mujer que no entiende nada, que además acaba de perder a su nieta, vamos a entender. Entonces le preguntamos a la gurisa a qué hora no está la mamá. Entonces dice, la mamá trabaja 9 a 5. Bueno, entonces llamamos al gurí a las 2 de la tarde, y entonces él dijo, no, yo me arreglo, no se preocupen, no, imagínense, 17 años. ¿Con quién puede hablar un varón de 17 años que se le murió su hijo? ¿Qué le van a decir los amigos? Bueno, loco, dale, seguimos, vamos a jugar al básquet, no sé. ¿Viste? El riesgo de suicidio, varón, 17 años, el riesgo de droga. Entonces dijimos, a ver, acá no paramos hasta conseguir ayudarlo. Porque entiendan, esto es un tema ético. O sea, nosotros elegimos una profesión asistencial. ¿Estás con ruido ambiental alguien? No sé si chino o no. Entonces dijimos, no paramos hasta ayudarlo porque esto es un tema de ética. O sea, yo no me puedo quedar a sentarme a esperar. Se va a matar. Entonces, de vuelta, factores de riesgo, estadísticas, investigaciones, aporte científico. Entonces llamamos de vuelta a la mamá de la chiquilina, que era la que teníamos pie, la mamá era partera, le dijimos, mire, pasa esto y esto y esto, ¿él con quién habla? Conmigo. Bueno, muy bien. Tú vas a hacer la intervención y nosotros te vamos a orientar. Entonces, cada vez que tú traes a tu hija todas las semanas, vení media hora antes, o quédate media hora después, nos contás cómo va y te vamos dando piques. Y así fue, y el gurí está vivo. ¿Entendés? Entonces, el no se deja ayudar, negativo. Ese argumento no existe, es abusar el ingenio. Porque eso que yo le dije es crucial, ¿desde dónde? ¿Quién es la persona que tiene acceso? Capaz que el entrenador del club de fútbol, capaz que el almacenero, capaz que el mejor amigo, capaz que el cura, ¿tá? O sea, ¿quién es la puerta, quién tiene la llave de la puerta a esta persona? Si está viva, por la tentación que es matarse cuando alguien se suicida, es que quiere seguir adelante, pero hay que encontrar la llave. Bueno, ahora sí que ya estamos pasados de hora. Chifla el estómago. ¿Cerras tú, Chino? Dale, bueno, Denise, más que agradecimiento, yo sé que esto un poco dentro de las intervenciones focales también son importantes algunas preguntas como el qué pasó o el qué tocó. Creo que Ay, eso no lo dije, mirá. Los futuros La pregunta clave es, ¿qué pasó? Algo importante hace poco. Primero, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? Hace poco. ¿Y qué tocó? Cuando remueve otras cosas, pero no siempre remueve. Hoy no hablamos de eso, pero bueno, no todo se puede. Dale. Bien, y el agradecimiento también a los chicos y que bueno, que pudieron también abrirse para compartir contigo. Y bueno, seguiremos profundizando en estos temas en el seminario también. Dale. Te agradezco pila, Denise. Bueno, como siempre, súper dispuesta. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, te pido un gran aplauso para ti por bueno, pero el día de hoy. Esto es más lindo en vivo. Después lo del Zoom tiene la Sí, ventaja de que los micrófonos cerrados están casi todos. Pero no importa. Pero el Zoom tiene la gran ventaja de que hay gente que está muy lejos, o a veces no tan lejos en kilómetros, pero en lugares con muy malo transporte, que podemos compartir. Yo al principio cuando vino el Zoom, otra que crisis, dije, me dedico a cocinar. Y le encontré la vuelta con esto de estar cerca, de participar, de obligación de cámara y todo lo demás, le encontramos la vuelta y se pudo hacer igual de cercano y de cálido. Así que bueno, gracias a ustedes, nos vemos en las vueltas de la vida. Bueno, chau, te están agradeciendo por chat. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes. Bueno, salud para todos. Chau, chau. Saludos, chau. Gracias. Chau, Chau, nos vemos, gracias.